Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 49. Capítulo 49. Prepárate para sorprenderte, viejo amigo, compañero de celda. Oficina del jefe de la sucursal de Logetown. Buru, 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 el fumador estaba sentado en un sillón reclinable, con un cigarro apretado entre los dedos y el humo formando rizos alrededor de su rostro tranquilo pero pensativo. Giró casualmente el dial del Den Musi. Después de 3 timbres nítidos, la llamada se conectó. Oye, Smoker. Es raro que me llames primero. Una voz perezosa llegó del otro lado, teñida con un dejo de indiferencia, como si nada de esto importara. En el otro extremo, Kuzan descansaba tranquilamente en algún lugar del cuartel general de la Marina, la luz del sol se derramaba sobre él, agregando una capa adicional de somnolencia a su comportamiento ya relajado. Kuzan, necesito tu ayuda con 2 cosas. Ah, ¿sí? ¿Me estás pidiendo ayuda? Eso es aún más raro. Kuzan enderezó la postura al instante, estirándose perezosamente mientras su expresión se volvía más seria. Este orgulloso y testarudo amigo suyo, que nunca prestó mucha atención a las órdenes de los marines, en realidad estaba tratando de acercarse a él, lo cual era inusual. ¿No dijiste que podrías detener a todos los piratas en Logetown? ¿Estás metido en problemas ahora? Deja de decir tonterías. Dijo Smoker. Primero, necesito que me transfieran fuera de Logetown. En cuanto a dónde, aún no lo he decidido. Tendré una respuesta cuando llegue al cuartel general, añadió Smoker. En segundo lugar, pronto me iré de Logetown. Envía a un capitán del cuartel general de la Marina para que se haga cargo. Son detalles insignificantes. Si quieres un traslado de jefe de sucursal en el East Blue a la sede, me resulta fácil gestionarlo. Kuzan rió entre dientes. Después de todo, como uno de los 3 almirantes de la Marina, las transferencias entre el cuartel general y las sucursales se podían organizar en cualquier momento. Pero entonces, el tono de Kuzan de repente se volvió serio. La pregunta es ¿qué pasó exactamente? Fumador, bajó la voz, con una seriedad inusual. Sabes que no me gusta lidiar con cosas problemáticas, pero si estás lo suficientemente desesperado como para pedirme ayuda, algo grande debe haber sucedido, ¿verdad? Eres uno de los pocos amigos que tengo. No quiero que te pase nada. Entonces necesito saber los detalles. Kuzan, la voz de Smoker se escuchó nuevamente, aún más solemne. ¿Alguna vez has visto un corte que parte el cielo? En el otro extremo, Kuzan se quedó en silencio durante unos segundos, con su mente acelerada. ¿Un corte que parte el cielo? El haki de choques del conquistador podía lograrlo, pero Smoker mencionó específicamente un corte. Eso era diferente. Tenía que ser de un espadachín. En estos mares no había muchos espadachines capaces de tal hazaña. En su mejor momento, Golden Lion Shiki podía hacerlo. En su mejor momento, Gold Roger podía hacerlo. Y luego estaba, pero todos eran figuras de la era anterior, sus poderes habían disminuido con el paso del tiempo. En esa época, entre aquellos que aún podían lograr tal cosa, Shanks siempre estaba bajo vigilancia de la Marina. Eso solo dejó, los ojos de Kuzan se abrieron de repente y su tono cambió. ¿Hawkeyes llegó a East Blue? Hizo una pausa, su sorpresa parecía intensificarse. ¿Contra quién peleó para dividir el cielo? El fumador exhaló un lento anillo de humo, con una leve y traviesa sonrisa en su rostro mientras imaginaba la reacción de su amigo. Generalmente era tan perezoso e imperturbable, pareciendo siempre indiferente. Hoy, realmente quería escuchar la sorpresa de Kuzan. No, ninguno de los dos. ¿Y entonces quién? El tono de Kuzan ya rebosaba curiosidad. Alguien que nunca esperé. Smoker lo mantuvo en suspenso deliberadamente. Kuzan exhaló un aliento frío con exasperación. Su amigo definitivamente no era del tipo que actuaba de esa manera. Era directo y no podía guardar secretos ni para salvar su vida. ¿Quién carajo lo había corrompido? Por cierto, Kuzan, Dragon ha aparecido en el East Blue. La frente de Kuzan se frunció instantáneamente, y todo su comportamiento de repente se volvió serio. ¿Dragon? Su ciudad natal está en el East Blue. ¿Qué estará haciendo allí? Así es, Dragon ya logró su objetivo, aunque el precio fue bastante alto. Fumador dio una calada tranquila a su cigarro, esperando la reacción de Kuzan. ¿Costo? Sí. Ese hombre, de un solo tajo, no solo partió el cielo, sino que también dejó a Dragon gravemente herido. El criminal más buscado del mundo, huyendo en desgracia.
Smoker dio otra calada, satisfecho, anticipando la respuesta de Kuzan. Sorpréndete con esta noticia, amigo mío, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Kuzan se levantó bruscamente, su expresión instantáneamente se volvió seria con un destello de asombro en sus ojos. ¿Dragón fue gravemente herido de un solo corte? Su voz temblaba con claridad. ¿Quién era Dragón? El criminal más buscado del mundo, hijo de su propio mentor, el vicealmirante Gap. Su fuerza era algo que Kuzan conocía bien. Él no era en absoluto alguien a quien una persona común y corriente pudiera desafiar. Imposible. Cualquiera capaz de herir gravemente a Dragón de un solo golpe, incluso si fuese un ataque sorpresa, debe tener como mínimo el nivel de un vicealmirante de élite. Kuzan respiró hondo, con la mente acelerada. Es imposible que los marines desconozcan por completo la existencia de un individuo tan fuerte. Fumador, ¿me estás tomando el pelo? La voz de Kuzan se volvió de repente tranquila y pesada, impregnada de una extraña cautela. ¿Cómo pudo alguien así aparecer en estos mares sin que los marines lo supieran? ¿Qué demonios han estado haciendo todas las ramas de la marina? El tono de Kuzan se volvió aún más intenso. ¿Dónde están todas las divisiones de inteligencia? ¿Y qué pasa con las agencias de espionaje del gobierno mundial? Smoker sonrió levemente y su tono era indiferente. MHM. Todo lo que dices tiene sentido, Kuzan. El problema es que es un marine. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Esas palabras golpearon a Kuzan como un rayo. Al instante, sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se contrajeron bruscamente y su corazón casi se detuvo. ¿Un marine? ¿Cómo es eso posible? ¿Quién es? La voz de Kuzan se elevó de repente, llena de una urgencia sin precedentes. Su mente corría, buscando desesperadamente alguna pista en esta revelación. No se han presentado nuevos candidatos a vicealmirante para su aprobación últimamente. Insistió Kuzan, con un tono ansioso. El recién ascendido capitán del cuartel general de la Marina, Mike. Smoker exhaló lentamente un halo de humo, con un tono despreocupado, pero esas palabras atravesaron el corazón de Kuzan como una cuchilla afilada. Mike. El rostro de Kuzan palideció al instante. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca estaba ligeramente abierta, como si no pudiera creer el nombre que acababa de escuchar. ¿El nuevo ayudante de Borsalino? Murmuró para sí mismo, con la voz impregnada de un asombro manifiesto. Como uno de los almirantes de la Marina, Kuzan naturalmente vigilaba de cerca los cambios de personal en torno a sus compañeros almirantes. Aunque no había asistido a reuniones recientes, era muy consciente de que después de las evaluaciones, quizá lo había promovido a un capitán de rama para que sirviera como su ayudante. Ese capitán no era otro que Mike. Sí, es él. ¿Hablas en serio? ¿Te mentiría? Ese corte, lo vi con mis propios ojos. Por un momento, el corazón de Kuzan casi se detuvo. Contuvo la respiración y escuchó mientras Smoker continuaba. Ese corte partió el cielo en dos. Por encima de la cicatriz, el infierno. Debajo de la cicatriz, el paraíso. Esa técnica que usó se llama Mugetsu. Kuzan, planeo abordar su nave de regreso al cuartel general. En el camino, tengo la intención de pedirle algunos consejos a ese chico, sobre cómo hacerse más fuerte. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon.com/Neuvi Translator Comentario 3 Comentario Votar Capítulo 50. Capítulo 50. Esa es una versión personalizada, garantizada para satisfacer a ese niño. Kuzan se quedó en silencio. El comportamiento perezoso e indiferente del almirante Aokiji había desaparecido, reemplazado por una mirada fría y aguda. Rara vez había oído a Smoker sonar así. El capitán de la rama que mantuvo la línea en el East Blue durante años, que rara vez pedía consejo, ahora expresaba un profundo, casi reverente asombro por un capitán recién ascendido y su única técnica, Mugetsu. Ese corte debe haber sido realmente impresionante, reflexionó Kuzan, frunciendo ligeramente el ceño mientras su mente se dirigía involuntariamente al archivo personal que había revisado recientemente. Capitán Mike. Anteriormente capitán de la rama 186. Según todas las evaluaciones, el hombre tenía una actitud relajada, lo que le valió el apodo jocoso de el mejor jefe entre sus subordinados. Sin embargo, bajo su jurisdicción todo permaneció en paz. Esta contradicción inevitablemente le recordó a Kuzan a una persona. Kizaru. La relajación era una actitud, pero dar un paso adelante cuando importaba. Ese era su estilo único y a menudo exasperante.
Una leve sonrisa tiró de los labios de Kusan, un destello de interés genuino brilló en sus ojos. Habían pasado años desde la última vez que conoció a alguien tan intrigante. De todos modos, Smoker, dijo, y su voz recuperó un atisbo de su ligereza habitual, es bueno ver que has reavivado tu espíritu de lucha. Recordó cuando Smoker solicitó voluntariamente un traslado a East Blue. Para un hombre de su ambición y fuerza, fue un paso lateral, por no decir hacia atrás. Una vida de estancamiento. Parece que ahora estás dispuesto a regresar al cuartel general y reconsiderar tu propia fuerza, dijo Kusan, con una inconfundible nota de alivio en su tono. En esta época caótica, la fuerza lo era todo. Oye. La voz de Smoker se agudizó de repente al otro lado del Denden Mushi. Siempre he tenido un espíritu de lucha, ¿de acuerdo? Si acaso, eres tú, Kusan. Desde el incidente de Ohara, te has vuelto cada vez más perezoso. Yo. Solo estoy esperando la oportunidad adecuada, respondió Kusan, estirándose perezosamente. Sin embargo, sus ojos se oscurecieron ligeramente. Tal vez algún día, si llego a ser almirante de flota, finalmente pueda tener la oportunidad de alcanzar mi propia justicia. El Denden Mushi se quedó en silencio por un momento. Olvídalo, volvió a oírse la voz de Smoker. Ese tal Mike sigue a Justicia Vaga. Tú sigues a Justicia Vaga. Quizá tengan algo de qué hablar. ¿De verdad? Kusan exhaló un suspiro gélido, con un tono divertido. Entonces supongo que no me importaría conocer a este capitán Mike. Su mente comenzó a trabajar y las piezas de un nuevo plan encajaron. Los niveles superiores de la infantería de marina representaban un delicado equilibrio de poder. Estaba su propia facción Paloma, la facción halcón de línea dura de Sakazuki y la facción neutral de Borsalino. Este Mike, como nuevo ayudante de Kizaru, podría convertirse en un comodín importante en el futuro. Podría ser mejor ir a echar un vistazo, decidió. ¿Y puedo visitar a un viejo conocido en el camino, una figura familiar? De cabello oscuro, apareció en su mente. Nico Robin. Lo último que supo fue que ella había unido fuerzas con Crocodile en Arabasta. Volverás por el Grand Line, ¿verdad? Preguntó Kusan al receptor. Nos vemos allí. ¿Qué? El tono de Smoker estaba teñido de confusión. ¿Te vas del cuartel general? Sí, respondió Kusan casualmente. Kizaru está de regreso. Acabo de terminar una misión. Es el momento perfecto para relajarme un poco. Y luego colgó. Se puso de pie y se puso el abrigo sobre los hombros. Primero, una parada en Arabasta para ver cómo está Robin. Después de eso, iría a buscar a Mike y vería por sí mismo qué clase de hombre podía dejar a Smoker tan profundamente conmocionado. En la oficina del capitán en Loguetown, Smoker se recostó en su silla, fumando tranquilamente un puro tras terminar la llamada. De repente, llamaron suavemente a la puerta. «¿Capitán Smoker?» La voz del suboficial Tashigi llegó desde afuera. Ella empujó la puerta con cuidado y la abrió, sus ojos fijos en él con un rastro de ansiedad. «¿Querías verme?» «Ya lo sé», dijo Smoker, interrumpiéndola antes de que pudiera comenzar su infieme. Él la miró y exhaló lentamente un anillo de humo. «¿Ya lo sabes?» preguntó Tashigi sorprendido. «Sí. No solo sé que ese chico, Mike, es de quien hablaba Niauk, sino que lo vi con mis propios ojos». Smoker dio una calada profunda a su cigarro. La verdadera fuerza de ese chico, es monstruosa. Miró a su subordinado con expresión firme. «Tashigi, prepárate. Abordaremos la nave de Mike rumbo al cuartel general». «¿Eh?» Tashigi parpadeó, momentáneamente aturdido. «Pero, ¿qué hay de la defensa de Loguetown?» «No te preocupes por eso», respondió Smoker con calma y con una determinación inquebrantable en sus ojos. «Ya he hecho los arreglos con el almirante Kusan. ¿Pero el capitán Mike aceptará dejarnos viajar en su barco?» preguntó con voz llena de dudas. Una sonrisa cómplice, casi astuta, se curvó en las comisuras de los labios de Smoker. «No te preocupes», dijo. «Tengo una carta de triunfo». Respiró profundamente y palmeó lentamente su billetera casi vacía, sintiendo una aguda punzada de reticencia, pero sus ojos rebosaban de absoluta confianza. Había pasado la última hora hablando por teléfono, no solo con Kusan, sino con una determinada tienda de motocicletas personalizadas. «Mike, eres un maldito mocoso», pensó con una sonrisa burlona en su rostro. «Siempre has tenido en la mira mi videowerbique. Esta vez, me he esforzado al máximo. He encargado una versión de alta gama, hecha a medida, solo para ti. El dueño del taller ya está esperando tus especificaciones.
Me costó la mitad de los ahorros de toda mi vida, pero por una entrada garantizada para ver un monstruo de cerca, y tal vez aprender una cosa o dos, valdrá la pena este viaje en barco, definitivamente voy a aprovecharlo. Comentario 3. Votar capítulo 51. Capítulo 51. ¿Qué tienes para competir conmigo? A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de los huecos de las cortinas, proyectando un cálido resplandor sobre la cama. Mike abrió lentamente los ojos y fue recibido por el aire fresco y puro característico de las primeras horas después de una tormenta. Salió suavemente de debajo de las sábanas, moviéndose con una ligereza que no molestaría a los dos pequeños gatitos que aún dormían profundamente. Mirando a los gemelos acurrucados entre las sábanas de seda, acarició tiernamente sus cabellos antes de presionar un suave beso en cada una de sus frentes. Con una leve sonrisa de satisfacción en sus labios, salió silenciosamente de la habitación. En la puerta, el comandante Ayes y Kuro estaban firmes, con posturas rígidas y ojos alerta, como dos centinelas silenciosos. «Buenos días, Capitán Mike», saludaron al unísono, con voces claras y resueltas. Mike asintió levemente y su mirada recorrió sus rostros con un rastro de aprobación antes de posarse en su nuevo subordinado. «¿Cómo te sientes?», preguntó, con un tono casual pero con un trasfondo de genuino interés mientras palmeaba el hombro de Kuro. «Después de una buena noche de sueño, me siento fantástico, señor». Un destello de cruda emoción brilló en los ojos de Kuro. El efecto del grano senzu fue verdaderamente milagroso. Sus heridas externas habían sanado por completo y, después de una noche entera de descanso, su mente y su cuerpo se sentían más agudos que nunca. «Me alegra oír eso», sonrió Mike levemente y sus ojos se suavizaron. «Ahora eres uno de los míos. Ese maldito dragón te atacó de la nada. Así que le di un puñetazo por ti». «Capitán», Kuro miró a Mike con una ola de gratitud, una calidez inundando su corazón que no había sentido en años. A estas alturas ya conocía bien el temperamento del capitán. El hombre rara vez se preocupaba por la mayoría de los asuntos o personas. Pero en el momento en que Kuro resultó herido, Mike actuó sin dudarlo y persiguió al enemigo él mismo para cobrar venganza. Este tipo de cuidado meticuloso y resuelto le dio a Kuro un sentido de pertenencia perdido hace mucho tiempo. En ese momento supo que realmente había encontrado su lugar. «Capitán, no elegí a la persona equivocada para seguir», dijo Kuro, con voz ferviente, sus emociones casi desbordantes mientras miraba a Mike con ardiente determinación. «Pase lo que pase, estaré a tu lado. Para siempre». «No es nada, es solo un asunto menor», respondió Mike con ligereza. Sacó un cigarro de su bolsillo y lo encendió hábilmente. Aunque el impacto inicial de casi perder a su primer subordinado real había sido estremecedor, el resultado había sido netamente positivo. Kuro estaba ileso y ahora era ferozmente leal, y había despertado su haki del conquistador en el proceso. Una bendición disfrazada. Su mirada se perdió en la distancia. Con la partida de Luffy, todo el océano pronto se vería sumido en el caos. Capitán era un buen rango, pero para mantener su vida tranquila en el cuartel general en medio de la tormenta que se avecinaba, necesitaría más que un subordinado capaz. Kuro era la base, pero no podía manejar todo solo. Mirando hacia el futuro, reflexionó Mike. Todavía necesito más poder, más activos. Su mente se dirigió inmediatamente al CP9, la organización de espionaje de élite del gobierno mundial. Aunque finalmente serían derrotados por Luffy, el potencial de sus miembros era innegable. Son una mina de oro de talento que espera ser reclamada, pensó, con un brillo depredador en los ojos. Comenzó a formar mentalmente su futuro equipo. Para el combate crudo y la aplicación de la ley, necesito a Rob Luffy y a Kaku. En cuanto a habilidades administrativas, Califa es un talento poco común y Kuro necesitará ayuda. Los demás pueden ocuparse del espionaje y de tareas diversas, recordó su futuro. Después de su derrota, serían incriminados por su antiguo superior, Spandam, y perseguidos por el mismo gobierno al que habían servido. Sería su hora más desesperada. Y esa, planeó Mike, es mi oportunidad de oro para reclutar gente. Me abalanzaré sobre ellos y les ofreceré un nuevo camino, un nuevo propósito bajo mi protección con mi condición de ayudante de Kizaru. Asegurarlos no será un problema con un equipo así, su futuro estaría asegurado. Destreza marcial de Luffy y Kaku. Genio administrativo de Kuro y Califa. Para cualquier asunto ordinario ni siquiera necesitaría mover un dedo. Me prepararé para retirarme en el cuartel general de la Marina. Jajaja. Hemos visto todo lo que Logeto-un tiene para ofrecer, dijo Mike, saliendo de su placentera ensoñación.
Dio una profunda calada a su cigarro y se dirigió casualmente a sus hombres. Vamos. Capitán, ¿a dónde vamos ahora? Preguntó el mayor Ayes con cautela. A la basta. Sí, señor. El mayor asintió sin dudarlo y se giró para preparar la pose del tronco. En ese momento, un familiar brom rompió el silencio de la mañana. El rugido de una motocicleta de 3 ruedas se hizo más fuerte cuando Mike levantó la vista y vio a Smoker conduciendo hacia ellos en una nube de polvo y con un cigarro nuevo apretado entre los dientes. Mike sonrió, con un brillo burlón en sus ojos. «Smokey, ¿sigues aquí?», preguntó un poco sorprendido. Había asumido que Smoker ya se habría ido, furioso y ciego, persiguiendo a los sombreros de paja. El fumador exhaló un anillo de humo, su expresión inusualmente relajada. No me fui. Esa es la decisión correcta. Mike se rió y le dio una palmada en el hombro a Smoker. Alojarse en Logueto es una excelente opción. El Grand Line es demasiado arriesgado. Sube, vamos, sonrió Smoker, agitando la mano y haciéndole señas a Mike para que se subiera a la moto. ¿Eh? ¿Subir? Mike se quedó paralizado, mirando a Smoker confundido. ¿A dónde vamos? La sonrisa de Smoker se amplió y en su rostro apareció una expresión de orgullo puro y sin adulterar. La tienda de motocicletas. ¿Eh? Comentario 3. Votar capítulo 52. Capítulo 52. Muy bien, bastardos, ¿cuál es el trato ahora? Brom. El rugido de un motor recorrió las tranquilas calles de Loguetown. El sonido del motor era ensordecedor como un trueno. Los edificios a ambos lados de la calle se balanceaban con las ráfagas de viento mientras el polvo se arremolinaba en el aire. La motocicleta de 3 ruedas avanzó como un semental salvaje, dejando una tormenta de viento a su paso. Como si persiguiera esa libertad indomable. ¡Guau! Impresionante. El cabello de Mike ondeaba en el viento como cintas. Su rostro se inclinó ligeramente hacia arriba, con los ojos cerrados, saboreando el poder del viento impetuoso. El paisaje que lo rodeaba pasaba borroso como rayos de luz y el rugido del motor de la motocicleta vibraba en sus oídos. De hecho, las motocicletas siempre serán uno de los grandes romances de la humanidad. No solo por la velocidad, sino por esa sensación de libertad absoluta, esa emoción de competir contra el mundo mismo. Chillido, un fuerte sonido de frenado cortó el aire mientras la motocicleta de 3 ruedas ejecutaba una parada de emergencia perfecta. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento antes de detenerse definitivamente frente a un enorme concesionario de motocicletas. Cuando Mike se bajó, sus ojos se posaron en una sala de exposición de motocicletas lujosamente decorada y con un diseño único. La luz del sol se reflejaba en las ventanas de vidrio, mientras que la deslumbrante iluminación interior hacía que cada motocicleta expuesta brillara intensamente. El cartel del concesionario estaba hecho de metal y adornado con patrones intrincados. Parecía un moderno taller de motocicletas. Un intenso deseo de derrochar surgió en su interior. Bueno, ahora Mike entrecerró los ojos ligeramente mientras observaba las lujosas instalaciones, con la curiosidad reflejada en su mirada. Fumador, ¿qué es lo que me trae aquí? Smoker estaba planeando convertirse en el mejor vendedor de Loguetown y venderle una motocicleta. Mike se rió por dentro. La euforia que acababa de experimentar azotada por el viento le había proporcionado una muestra de emoción sin precedentes. Especialmente cuando la motocicleta corría por las calles. Esa sensación de volar libre casi lo hacía sentir uno con el viento. Cuánto más emocionante sería tomar personalmente el asiento del conductor y experimentar esa aceleración. Sus ojos vagaron inconscientemente sobre las motocicletas que lo rodeaban. Aunque estos vehículos de 3 ruedas no eran modelos de 2 ruedas para carreras de velocidad, sus diseños únicos, en particular los vehículos anfibios de 3 ruedas capaces de deslizarse por el mar, tenían su propio encanto distintivo. Para él, el atractivo de esas experiencias novedosas hablaba por sí solo. Sinceramente, comprar uno no sería gran cosa, reflexionó Mike en silencio. Después de todo, nunca había sido tacaño a la hora de gastar en cosas que le daban alegría. El dinero está destinado a gastarse. ¿Por qué no aprovechar el placer que ofrece? Compra, compra, compra. Ya basta de charla. Smoker hizo un gesto con la mano en señal de desdén, indicándole a Mike que lo siguiera. Venga conmigo. Bienvenidos, honorables invitados. En ese momento, el dueño del concesionario y varios miembros del personal aparecieron para saludarlos. El propietario, vestido con un uniforme impecable, lucía una sonrisa profesional rebosante de confianza.
Sus ojos brillaron con curiosidad y entusiasmo al ver a Mike. Claramente, este invitado VIP era esperado. Este era el cliente más importante del día, el hombre a quien el famoso cazador blanco de Loguetown, el Capitán Smoker, estaba financiando personalmente para complacer. Caballeros, síganme. Todos los modelos están disponibles. La transacción de hoy les garantiza satisfacción. La voz del propietario era cálida y amable. La mirada de Mike recorrió la deslumbrante variedad de motocicletas, cuyas carrocerías pulidas reflejaban una luz deslumbrante. Elige uno. Yo invito. El fumador exhaló un anillo de humo y saludó grandiosamente. Mike examinó los alrededores, observando la amplia variedad de motocicletas, desde modelos clásicos hasta modelos personalizados, cada una de las cuales irradiaba una sensación de potencia bruta. Su mirada vagó con incertidumbre antes de finalmente fijarse en Smoker. ¿Yo elijo? ¿Y tú pagas la cuenta? Smokey, ¿has perdido la maldita cabeza? Déjate de tonterías. Cualquier modelo, cualquier estilo, tú eliges. Y la configuración más avanzada, sin concesiones. El tono del fumador rebosaba confianza. Si tienes alguna petición especial, el propietario puede personalizarla. Ya he pagado el depósito. Hoy había gastado la mitad de los ahorros de toda su vida. En este momento él y Mike eran los reyes de esta tienda de motocicletas. Gracias a la influencia de Kusan, a pesar de estar destinado en el East Blue, sus beneficios y trato siempre habían estado a la altura de los estándares del cuartel general de la Marina. Aparte de su amor por los puros, su único otro pasatiempo era cazar piratas. Con el paso de los años, su salario acumulado y sus recompensas habían crecido de forma sustancial. Hoy iba a gastar la mitad en una motocicleta de primera calidad, hecha a medida para Mike. Oh. Un brillo juguetón brilló en los ojos de Mike. Para que Smoker derroche tanto dinero es que debe estar buscando algo. Un regalo que prácticamente llega solo. Sería un crimen no aceptarlo. Incluso si el favor resultaba complicado o problemático, siempre estaba Kizaru al que recurrir. Inclinó ligeramente la cabeza hacia el dueño de la tienda. ¿Una motocicleta de primera calidad y hecha a medida? Absolutamente. El propietario asintió con entusiasmo, sus ojos brillaban de anticipación. Está claro que estaba bien preparado para un pedido tan grande como este. Sea cual sea el modelo de gama alta que desee, podemos satisfacer todas sus solicitudes de personalización. ¿Puedo elegir el color? Por supuesto. ¿Qué pasa si quiero el cuerpo principal en rojo, con detalles dorados? Ningún problema. Entonces ponle 2 banderas rojas en la espalda para que parezca más dominante. Fácil. Y envuelve el frente con una calcomanía dorada de 5 estrellas. Considéralo hecho. Mike asintió con satisfacción antes de encender un cigarro, mientras el humo se enroscaba entre sus dedos. Se volvió hacia Smoker con una sonrisa. Ahumado. Somos hermanos, ¿verdad? Dilo. Lo que necesites de tu hermanito Mike, lo manejaré de manera ordenada para ti. HMPH. El fumador resopló. Así que ahora es el hermanito Mike, ¿eh? Este maldito niño. Un brillo astuto brilló en sus ojos. Tashigi y yo nos dirigimos al cuartel general. Te acompañaremos en tu nave de regreso. Hizo una pausa y luego agregó. Y a lo largo del camino, me gustaría enseñarte cómo hacerte más fuerte. ¿Quieres que te lleve al cuartel general? Mike parpadeó y frunció ligeramente el ceño. Pregúntame, ¿cómo hacerme más fuerte? Sí. Smoker asintió y su expresión se tornó seria. Eres tan fuerte a tan temprana edad. Necesitas métodos de entrenamiento únicos. Incluso pasé la noche en vela revisando los registros de los marines que resistieron la tormenta. No eres un tipo cualquiera. El ex pirata Gato Negro Kuro, antes de que le revocaran la recompensa, era uno de los más buscados de East Blue, continuó Smoker con un dejo de admiración en los ojos. Pero el Kuro de entonces no habría podido contener las tormentas del dragón. Definitivamente tienes tus propios secretos. ¿Mis métodos de entrenamiento únicos? Mike se quedó paralizado por un segundo, sintiendo una ola de impotencia. Sus ojos parpadearon mientras murmuraba en voz baja. Solo soy un tramposo, pero y Mike miró la motocicleta que había elegido y una expresión pensativa cruzó su mente. Ayudar a Smoker a hacerse más fuerte no fue un gran problema. Aunque la combinación de conducto del dios demonio y frijol senzu podría no ser la más adecuada para Smoker, tenía otros elementos del sistema a su disposición. Pensando en esto, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente mientras decidía un plan.
No hay problema, respondió con naturalidad. Pero nuestra próxima parada es Arabasta. Smoker asintió con calma antes de esbozar una leve sonrisa. ¿Alabasta? Sí, primero planeo ganar algo de dinero allí. Comentario 6. Votar capítulo 53. Capítulo 53. ¿El problema es quién no sabe usar el fuego? Cortejar, un cuerno profundo y resonante sonó desde el enorme buque de guerra de la marina, su llamado resonó en todo el puerto de Loguetown. El barco comenzó a zarpar lentamente, su imponente casco cortando el agua gris y enviando olas que salpicaban contra los muelles. A medida que el barco se adentraba en el mar, los olores alados del océano y la energía inquieta de las mareas invadían la cubierta, anunciando el inicio de un nuevo viaje. Después de una serie de negociaciones amistosas que en gran medida consistieron en que el capitán Smoker utilizó su soborno de una motocicleta personalizada y el capitán Mike lo aceptó amablemente, se decidió que Smoker y el suboficial Tasigi acompañarían el barco de Mike de regreso a Grand Line. Los subordinados originales de Smoker permanecerían estacionados en Loguetown, esperando la llegada del nuevo capitán enviado por el almirante Kuzan. En los muelles, como testimonio del exitoso acuerdo de puerta trasera, se encontraban dos llamativas motocicletas de 3 ruedas construidas a medida. Sus diseños únicos exudaban poder puro, pero era el rojo brillante el que se destacaba. Su cuerpo carmesí brillaba bajo la luz del sol filtrada, un rojo intenso, color manzana acaramelada, acentuado con detalles dorados pulidos que eran a la vez lujosos e intimidantes. Un emblema de estrella dorada de 5 puntas, marca del vehículo personalizado de un oficial de alto rango, brillaba en el frente, irradiando una sensación inusual de autoridad. Mike caminó hacia su nuevo vehículo con una mirada de puro y auténtico deleite, pasando sus manos suavemente sobre el metal frío y resistente del marco. Un brillo de profunda satisfacción brilló en sus ojos. Pensar que conseguía algo tan bueno gratis, suspiró para sus adentros. Su alegría era indescriptible. Timbre. El anfitrión obtuvo una motocicleta personalizada de alta gama gratis. Todos los colores y decoraciones combinan a la perfección con sus preferencias. Se detectó un estado de ánimo exaltado del anfitrión. Puntos de felicidad más 5000. Se giró para mirar la otra motocicleta. El vehículo de 3 ruedas de Smoker era una bestia con más funcionalidad que forma, su marco era de un gris metalizado resistente, claramente construido para ser duradero y alimentado por las propiedades únicas de su Smoke Fruit. Su propia bicicleta, sin embargo, era algo completamente distinto. Tal como le había especificado al dueño de la tienda, fue construido para funcionar con un tipo diferente de combustible. Mike respiró profundamente. Fue una pequeña y controlada explosión de llamas surgió de su puño, bailando en la punta de sus dedos. El problema no fue conseguir la bicicleta sino resistir la tentación de mostrarla inmediatamente. De repente, se oyeron gritos a lo lejos mientras los ciudadanos de Loguetown, al enterarse de su partida, se reunieron en los muelles para despedirlos. Capitán Smoker. Gracias por todo. Siempre serás nuestro cazador blanco. La mayoría de ellos habían venido a despedir a Smoker. Después de todo, él había protegido su ciudad durante años, ganándose su profundo respeto. Pero Mike, el misterioso y guapo recién llegado, tenía su propio pequeño admirador. Apuesto hermano mayor, ¿ya te vas? Una niñita con coletas y un vestido bonito corrió emocionada hacia Mike, sus ojos teñidos con la sincera reticencia de un niño. Ella extendió su pequeña mano y agarró con fuerza el dobladillo de sus pantalones, como si temiera que él simplemente se alejara y desapareciera para siempre. Era la chica amante del yogur que había conocido en el mercado. La sonrisa perezosa de Mike se suavizó hasta convertirse en una sonrisa genuina y cálida. Se agachó y miró al niño inocente con ojos suaves. Él acarició suavemente su cabello, la simple calidez del tacto despertó una tierna emoción en su corazón. Sí, dijo en voz baja. Mi hermano mayor tiene asuntos importantes que atender. Entonces, los ojos de la niña parpadearon con vacilación. Agarrando su pequeño bolso, de repente sacó una bolsa de galletas de arroz y se la sostuvo con ambas manos. Su mirada era seria, como si ese pequeño regalo pudiera transmitir todos sus sentimientos. Este es mi bocadillo favorito. Quiero que lo tengas, guapo hermano mayor. Oh, galletas de arroz. Mike aceptó la bolsita con una sonrisa sincera mientras la guardaba con cuidado en el bolsillo de su abrigo. A mi hermano mayor también le encantan. Ahora que me los has regalado, me encantarán aún más. Al oír esto, la niña sonrió y aplaudió alegremente. Jeje, qué bien.
Adiós, guapo hermanito. Saludó emocionada antes de correr de vuelta con sus padres. Mike sonrió y le devolvió el saludo. Nos vemos. Observó su pequeña figura desaparecer en la distancia, sintiendo una calidez crecer en su pecho. A veces, las alegrías sencillas de la vida estaban ocultas en esos pequeños e inesperados momentos. Smoker se acercó y le dio una palmada en el hombro, con una extraña y relajada sonrisa en su rostro. Vamos. Mike le devolvió la sonrisa y se puso de pie con un brillo de emoción en sus ojos. Uno al lado del otro, caminaron hacia las motocicletas. Casi al mismo tiempo, balancearon sus piernas sobre sus bicicletas, agarrando firmemente el manubrio. Brom, brom. Las dos motocicletas rugieron al mismo tiempo y el sonido atronador sacudió todo el muelle. Los motores rugieron como bestias y, con un chirrido de neumáticos contra la piedra, avanzaron. ¡Bum! ¡Bum! Casi al unísono, las motocicletas se lanzaron desde el borde del muelle y golpearon el agua, levantando enormes chorros de espuma blanca. El sonido de sus ruedas especializadas deslizándose sobre el agua era salvaje y desafiante, dos monstruos enfrascados en una carrera frenética por la superficie. Mientras aceleraban sin descanso, cargando como caballos salvajes hacia el lejano buque de guerra en el horizonte, Mike respiró profundamente y su pecho se hinchó con una creciente energía. De repente, brillantes llamas anaranjadas brotaron de sus palmas, rodando violentamente antes de envolver toda su motocicleta en un instante. Rugido. La motocicleta emitió un rugido bestial y su marco carmesí brilló bajo el abrazo ardiente. Ahora era un carro de fuego infernal, que irradiaba un poder abrumador mientras avanzaba a toda velocidad, dejando un rastro de vapor y fuego a su paso. Ja 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 ja. Una sonrisa emocionada se extendió por el rostro de Mike y su voz se escuchó a través del rugido del motor. Fumador. El que llegue último al buque de guerra, es un perro. Maldita sea. Los ojos de Smoker se abrieron de par en par y una maldición de sorpresa escapó de sus labios. Mike, bastardo. Rugió, con una mezcla de ira y asombro en su rostro mientras empujaba su propio motor propulsado por humo hasta su límite absoluto. Tu bicicleta es una auténtica creación personalizada de primer nivel. Las dos rayas ardientes y humeantes cargaron hacia el buque de guerra distante, su velocidad e intensidad alcanzaron un punto álgido. A medida que la distancia aumentaba, las dos motos desaparecieron gradualmente más allá del horizonte de Loguetown, dejando solo ondas que se desvanecían y los ecos distantes y triunfantes de sus rugidos. Próxima parada. Arabasta. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon.com/Neuvi Translator Comentario 4 Comentario Votar Capítulo 54. Capítulo 54. Un jugador menos, date prisa. Gran línea. El motor del buque de guerra zumbaba a un ritmo constante, un compañero constante en el vasto océano abierto. Dentro de la sala de entrenamiento exclusiva del buque, el aire estaba cargado con los sonidos de un intenso combate físico. Pum. Pum. La sesión de entrenamiento entre Kuro y Smoker estaba en pleno apogeo. Kuro, moviéndose con una velocidad que desmentía su vida anterior como planificador meticuloso, le dio un fuerte puñetazo en el pecho a Smoker. Un tenue brillo negro metálico parpadeó alrededor del puño de Kuro. El signo revelador del haki de armamento recién condensado. ¡Zas! Smoker salió volando, su cuerpo se arqueó en el aire antes de girar hábilmente y aterrizar sobre sus pies, derrapando hasta detenerse. Se sacudió el polvo del pecho con una expresión de genuina sorpresa en su rostro. «Tos, ¿ya aprendiste a condensar el haki de armamento tan rápido?», preguntó, con un tono que mezclaba incredulidad y respeto a regañadientes. Smoker sabía exactamente quién era Kuro. El infame Kuro de los 100 planes de los piratas del gato negro. También sabía, por el archivo que había revisado, que Kuro no había estado siguiendo a Mike durante mucho tiempo. Antes de esto, no podría haber conocido a Aki. Su recompensa habría sido mucho mayor que unos simples 16 millones de Belly. Pero ahora, podía asestar un golpe sólido, infundido con Aki, en su forma elementalizada de logía. Su progreso es demasiado rápido, pensó Smoker. ¿Es este el poder que el niño Mike otorga a sus seguidores? El capitán Mike me ha otorgado un talento extraordinario, dijo Kuro con mirada firme. Sabía, gracias al conducto del dios demonio, que su propio potencial ahora se extendía al nivel de un vicealmirante de la marina o tal vez un almirante. El consejo del capitán fue esperar una fruta del diablo adecuada para complementar sus habilidades.
Hasta entonces, su concentración estaba enteramente centrada en perfeccionar sus habilidades físicas y en ocuparse de las tareas administrativas del capitán. Es cierto, dijo Smoker con un tono más bajo y una mirada más aguda. Pero Kuro, tu fuerza actual es impresionante, aunque tu rango oficial sigue siendo solo el de recluta marinero. ¿De verdad te basta? Capitán Smoker, respondió Kuro, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. El rango no me importa. Lo que importa, es estar al lado del Capitán Mike. Las palabras fueron un voto, dicho desde lo más profundo de su corazón. Smoker hizo una pausa y la agudeza en sus ojos se suavizó hasta convertirse en algo más complejo. No pudo evitar reírse. Ese chico realmente tiene un carisma único. Cierto, negó con la cabeza, con una sonrisa irónica en los labios. Ese tipo no solo es terriblemente fuerte, sino que su perspicacia siempre está a un nivel completamente diferente. Encendió un cigarro y le dio una calada profunda. Subconscientemente tocó los peculiares tubos de ensayo que ahora estaban sujetos al interior de su chaqueta, en reemplazo de su habitual fila de puros. Sus pensamientos regresaron a la profunda conversación que había tenido con Mike justo antes de partir hacia Arabasta. Fumador, entrega tu motocicleta, resonaron en sus oídos las palabras de Mike. Y a cambio, haré todo lo posible para ayudarte a hacerte más fuerte. Lo sabes bien, continuó Mike, y su actitud perezosa fue reemplazada por una mirada aguda y analítica. Las frutas de tipología no son invencibles. Cualquiera con dominio del haki de armamento puede golpearte. Algunas logias incluso tienen debilidades fatales. La fruta arena de cocodrilo se debilita con el agua. La fruta estruendo es inútil contra la goma. Tu camino hacia la verdadera fuerza tiene 3 direcciones. Había levantado 3 dedos. Primero, y más obvio. Perfecciona tu combate físico y tu haki. El haki es lo máximo. Sin el haki del conquistador, debes llevar tu armamento y observación al límite. Segundo, había dicho Mike con un brillo pícaro en la mirada, necesitas desarrollar tus habilidades de fruta del diablo. Estás pensando demasiado simple. Tu humo es solo humo. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si le incorporaras elementos ácidos o tóxicos? El corazón del fumador dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, explicó Mike con una sonrisa depredadora en su rostro. Niebla ácida. Niebla tóxica. Como usuario de la fruta humo, serías inmune, pero tus enemigos verían sus armas disueltas y sus cuerpos envenenados. También podrías refinar tu control. Llena un área sellada con humo para crear un vacío y asfixiar a tus oponentes. O, mejor aún, la sonrisa de Mike se ensanchó. Ajusta la composición del gas dentro del humo e introduce una chispa. Una explosión masiva. Recuerda, una explosión lo suficientemente grande puede causar daños devastadores incluso a los enemigos más poderosos. Una chispa de asombro brilló en los ojos de Smoker. Fue como si Mike hubiera abierto la puerta de una habitación cuya existencia desconocía. Solo había utilizado su fruta a nivel superficial. Y tercero, Mike se rió entre dientes, con un tono misterioso, te lo contaré cuando lleguemos al cuartel general. Digamos que es un poco tramposo. Es hora de descansar. La voz de Kuro sacó a Smoker de sus pensamientos. El capitán Mike dijo que deberíamos equilibrar el trabajo y la relajación. Ya es hora de descansar. Smoker parpadeó. La confusión dio paso a una gran expectación. Entonces apresurémonos. Dijo, y su voz transmitía una emoción apenas disimulada. Aunque el entrenamiento era agotador, los períodos de descanso diarios se habían convertido en sus momentos más esperados. Esta nueva filosofía, un equilibrio entre esfuerzo y relajación, fue profundamente satisfactoria. Cada día traía un progreso tangible, pero estaba empezando a comprender que el tiempo de descanso era igualmente crucial. Especialmente porque Mike les había presentado un cierto juego de mesa para pasar el tiempo. Un juego que llamó Mahjong. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon.com/Neuvi Translator Comentario 8 Comentario Votar capítulo 55. Fumador, ay, fumador. Recupérate. No puedes seguir así. Una refrescante brisa marina entraba por la ventana hacia la cabina temporal del capitán Smoker, pasando suavemente las páginas del diario que estaba en su escritorio. En la primera página, Smoker había escrito con su característica letra desordenada. Calendario Grand Line, año 1522, mes X, día 15. Estoy empezando este nuevo diario para registrar los cambios que he experimentado tras dejar Logueto 1 y abordar la nave de Mike.
debo fortalecerme. Adelante. Mes 10, día 16. Siguiendo la sugerencia de Mike, he estado trabajando para desarrollar mis habilidades con la fruta 1-1. También hice 3 horas de entrenamiento de combate con Kuro. Después de que se fue, seguí entrenando 2 horas más. Sigue adelante, Smoker. Mes 10, día 17. Entrenamiento, más 2 horas extra. Pasé por la cabina principal y vi a Mike, Kuro y al comandante Ayes jugando a una especie de juego de fichas. Mike me hizo entrar y dijo que necesitaban un cuarto. ¿Un juego llamado Mahjong? Interesante. Mes 10, día 18. Entrenamiento, hora extra, jugué Mahjong. Mes 10, día 19. Entrenando, jugué Mahjong. Mes 10, día 20. Smoker, patético idiota. Cálmate. No puedes seguir así. Mañana debes retomar el entrenamiento extra. 3 horas mínimo. Mes 10, día 21. Entrenando, jugué Mahjong. A medida que la brisa pasaba las páginas, las siguientes entradas estaban todas en blanco. Al parecer, el diario había sido abandonado en favor de un pasatiempo nuevo y más relajante. En la cabina principal del buque de guerra, el aire estaba impregnado de una atmósfera relajada, acentuada por el suave y satisfactorio tintineo de las baldosas. 4 bambúes, anunció el comandante Ayes, descartando una ficha. Espera. Gritó Smoker con un cigarro colgando de su boca. Pon. Reveló 2 fichas de 4 bambú de su mano y las colocó junto a la que el comandante acababa de descartar. Luego sacó una pieza nueva y la colocó lentamente frente a él, con una expresión de intensa concentración en su rostro. Este movimiento claramente irritó a Mike, quien era el siguiente en la fila para robar. Su ceño se frunció con un dejo de impaciencia. Apresúrate. ¿Qué prisa tienes? Gruñó Smoker, descartando una ficha no deseada de dragón rojo. A continuación, Kuro sacó hábilmente una ficha, consideró su mano por un momento y descartó un punto. Con. Mike sonrió triunfalmente, arrebatando el punto único de la mesa y revelando 3 más en su mano. Sacó una baldosa de reemplazo del extremo de la pared. Su sonrisa se amplió. ¡Guau! Mike se levantó de repente, con los ojos brillantes de emoción mientras empujaba sus fichas hacia adelante con gran dramatismo. Autoempate. Barrida limpia. Estoy invicto. Declaró, disfrutando plenamente de su victoria. Tomó su cigarro, dio una calada profunda y satisfactoria y exhaló un anillo de humo lento y perezoso, completamente relajado. Timbre. El anfitrión consigue 100 victorias consecutivas en Mahjong. Estado de ánimo. Elevado. Puntos de felicidad más 500. Perdóname, dijo una voz suave. En ese momento, Tashigi, quien había asumido el papel de mesero de su juego, se acercó con una bandeja de exquisitos postres y bebidas. Ella sonrió, colocando un vaso de jugo recién exprimido delante de Mike. Capitán Mike, ¿quieres un poco de jugo? Muchas gracias, Tashigi le devolvió Mike la sonrisa. Tomó un sorbo, saboreando el dulce sabor. Eres demasiado amable, dijo Tashigi suavemente, con un dejo de timidez en su voz. Aún no te he agradecido como es debido por enseñarme tanto sobre el manejo de la espada. Estás mejorando rápidamente, dijo Mike, con los ojos llenos de genuino ánimo. Sigue así. A menudo la había visto practicar sola en la cubierta, y en ocasiones, cuando le apetecía, se detenía y le ofrecía algunos consejos sencillos y prácticos. Para él, fue una diversión momentánea. Para ella, cada orientación había sido un gran avance para aumentar su fuerza. Sí. Capitán Mike. Respondió ella, con el rostro radiante. En ese momento, el motor del barco emitió una leve vibración y el buque de guerra comenzó a disminuir gradualmente su velocidad. Mike se puso de pie, estirándose perezosamente mientras su mirada recorría el vasto océano. El mar que se extendía frente a nosotros se fue ensanchando poco a poco y pronto la silueta de una ciudad desierta apareció en el horizonte. Más adelante se encontraba la ciudad portuaria de Arabasta. Nanoana. Mientras el barco de guerra de Mike se acercaba a un reino al borde de la guerra civil, otro viaje fatídico se desarrollaba en otro lugar de las turbulentas aguas de Grand Line. Un barco pirata solitario atravesó velozmente las olas, con su tripulación riendo y vitoreando, celebrando otro abundante botín. Ja, otro día volviendo con todo. Rugió un corpulento pirata mientras levantaba su copa. Justo cuando los vítores alcanzaron otro nivel, una voz nítida y tranquila cortó el clamor. Hola. ¿Alguien ha visto a un hombre llamado Teach? He oído que hace poco se cambió el nombre a Barba Negra. La risa de los piratas murió instantáneamente.
Se giraron y vieron a un joven sentado casualmente en la proa de su barco con una leve sonrisa en sus labios. No había estado allí hace un segundo. Oye. ¿Sabes con quién estás hablando? Se burló un pirata junto a la barandilla. Nuestro capitán es cállate, tonto. Un brazo poderoso tiró al pirata hacia atrás. El capitán del barco, un veterano del Grand Line, miró fijamente al recién llegado mientras gotas de sudor frío se formaban en su frente. Reconoció el tatuaje en su brazo, el sombrero de vaquero naranja, el collar de cuentas rojas y, lo más importante, el enorme tatuaje en su espalda. El icónico bigote de media luna de los piratas de Barba Blanca. El comandante de la 2.A División, el As Puño de Fuego. Con una recompensa de 550 millones de Bailey. Suspiró el capitán con voz temblorosa. Ace levantó una ceja. ¿Me conoces? Eso hace las cosas más fáciles, dijo, mientras su sonrisa se desvanecía. Estoy cazando a un traidor de mi tripulación. Su nombre es Marshall D.Th. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/Movie Translator comentario 2 comentario. Votar capítulo 56. Capítulo 56. Viejo, ahora es tu turno. ¿Enseñar? Repitió el capitán pirata, con una genuina confusión en su rostro. Nunca he oído hablar de él. ¿Barba Negra? Tampoco he oído ese nombre. Ace se ajustó el sombrero de vaquero con un dejo de frustración en su rostro. Había estado persiguiendo callejones sin salida durante semanas. Th, el hombre que había traicionado a su familia, que había asesinado a un camarada por una fruta del diablo, se había desvanecido como en el aire. ¿Dónde demonios se ha metido ese cabrón? Pensó Ace, con la ira ardiendo como una llama apagada en su pecho. No importa. Lo encontraré. Por el honor de los piratas de Barba Blanca, por Touch bueno, Ace hizo una pausa, sacando un cartel de recompensa que le resultaba familiar. ¿Has visto a este hombre? ¿A Luffy sombrero de paja? El capitán tomó el cartel y abrió mucho los ojos en señal de reconocimiento. El novato de 30 millones de Berry de Leas Blue. Está causando mucho revuelo últimamente. Pero no lo hemos visto. Está bien, suspiró Ace, con un destello de decepción en sus ojos. Él guardó el cartel. Si lo ves, dile que su hermano Ace lo esperará en Arabasta durante 10 días. Por favor, es importante. Entendido, asintió el capitán con nerviosismo. Ah, una cosa más dijo Ace, sacando un periódico. El East Blue Daily. Menciona a un capitán de la marina cuyas técnicas con la espada ni siquiera Ojos de Halcón Meowth pudo descifrar. Un amigo mío está muy interesado en este hombre. Vista, el comandante de la 5ª División y uno de los mejores espadachines de los piratas de Barba Blanca, quedó atónito con el artículo. La idea de un estilo que Meowth no podía comprender era un atractivo irresistible. Resulta que sé algo sobre eso, dijo el capitán pirata, con voz repentinamente ansiosa. Recién reabastecido en Loguetown, estaba al tanto de los últimos chismes. El nombre ese capitán de marina es Mike. ¿Micro? Sí. Es el nuevo ayudante del almirante Kizaru. ¿En serio? Genial. Un destello de alegría brilló en los ojos de Ace. Por fin, una pista sólida. ¿Sabes dónde está ahora? Por lo que escuché, Mike salió de Loguetown hace poco y se dirige a Arabasta. ¿Alabasta? Ace sonrió. De todos modos iba a Arabasta a esperar a Luffy. ¡Qué coincidencia! Muchas gracias. Con una mirada agradecida, saltó ágilmente del barco a su pequeño bote de ataque. ¡Zas! Los poderes de la fruta llama de Ace se activaron, envolviendo el motor de la pequeña embarcación en llamas rugientes. El barco avanzó a toda velocidad hacia Arabasta. De pie en la proa, Ace sacó un Denden Mushi de su mochila. Puru, ¿cacha Ace? Soy vista. ¿Hay alguna novedad sobre Th? No, pero tengo una gran noticia para ti, dijo Ace con la voz llena de emoción. Lo encontré. El capitán del artículo. Se llama Mike, el nuevo ayudante del almirante Kizaru. Y su próxima parada es Arabasta. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Hubo una pausa, luego se escuchó la alegre voz de Vista. Excelente. Le informaré a papá. Partiremos enseguida. Nos vemos en Arabasta, Ace. Está bien. Arabasta, la ciudad portuaria de Nanohana. Un enorme buque de guerra de la marina atracó lentamente en el muelle, con su casco balanceándose suavemente. Pero curiosamente, el muelle estaba inquietantemente silencioso. La habitual atmósfera animada de un puerto bullicioso había desaparecido y fue reemplazada por un silencio ominoso.
Oye, ¿qué pasa aquí? Mike sostenía un cigarro entre los dientes y exhalaba una bocanada de humo mientras sus ojos escudriñaban el desierto en torno. Esta atmósfera se siente un poco extraña. Había planeado llevar a sus hombres a la ciudad para hacer algunas compras. Cuando se juega al mahjong, uno siempre necesita bocadillos. Justo cuando Mike estaba a punto de activar su haki de observación, Kuro habló. Capitán, dijo con expresión alerta mientras señalaba a la distancia. Mirar. Mike siguió su dedo. La carga dispersa estaba apilada desordenadamente en el muelle, las cajas volcadas y su contenido derramándose. La escena parecía como si acabara de sufrir un trastorno repentino y violento. Se suponía que debían cargarlos en barcos. Parece que hubo piratas aquí, analizó Kuro, con los ojos brillantes de perspicacia. Mike asintió. Ah, así que es así. Se giró hacia Smoker, que estaba a su lado, con una sonrisa juguetona en los labios. Smokey, es tu momento de brillar. Tener a Smoker a bordo fue genial. Cuando aparecieran los piratas, no tendría que mover un dedo. Oye. Smoker se giró con un destello de irritación en los ojos. Escucha, chico, no soy tu subordinado. ¿No quieres comprobar cuánto más fuerte te has vuelto? Preguntó Mike, completamente imperturbable. Entrenar con Kuro es una cosa, pero esta es una prueba del mundo real. HMPH. Smoker soltó una risa fría antes de seguir adelante. Vamos. Yo me encargo de esto. Acabaré con todos los piratas. Mientras avanzaban por el muelle desierto, la escena que tenían delante se abrió de repente. Un grupo de piratas imponentes se encontraban más adelante, armados hasta los dientes. Sin embargo, por extraño que parezca, los civiles de los alrededores no entraron en pánico. En cambio, sus rostros mostraban expresiones de alivio y emoción, como si acabaran de ser liberados. Todas las miradas se dirigieron a una plataforma alta, donde se encontraba un hombre alto con un cigarro apretado entre los dientes y un gancho dorado colocado donde debería estar su mano izquierda. «Señor Cocodrilo», murmuró Mike para sí mismo. ¿No es este el dueño de Rain Dinners, el mismo lugar donde planeaba ir a ganar 1.000 millones de libras esterlinas? Esto podría ser incómodo. La mirada de Cocodrilo se dirigió hacia los recién llegados. ¿Marines?, pensó, y su mente inmediatamente los relacionó con el informe anterior de Robin. Así que este es el nuevo ayudante de Kizaru, el llamado Capitán Mike. Él realmente vino a verme en persona. Bien. Exhaló una bocanada de humo satisfecha. Parecía que este capitán recién ascendido tenía sentido común. Sabía exactamente a quién presentar sus respetos al llegar a Arabasta. Entonces gritó, con una voz baja y condescendiente que se escuchó por toda la plaza. Oye, chico. ¿Eres Mike? No eres malo. Llegaste al lugar correcto. Interrogación de cierre. Mike se señaló a sí mismo. Su rostro era una máscara de genuina confusión. A mí. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/movie translator comentario 7 comentario. Votar capítulo 57. ¿Qué clase de fuerza tiene? De ser cierto, definitivamente tiene madera de candidato a almirante. Nuevo mundo. El mar estaba turbulento e implacable mientras se estrellaba contra las costas de la base de los piratas de Barba Blanca. En el muelle principal estaba atracado un barco pirata de proporciones colosales, cuya peculiar forma recordaba a la de una ballena blanca gigante. Era un barco conocido y temido en los 4 mares, un símbolo de inmenso poder y lazos familiares inquebrantables. El buque insignia de los piratas de Barba Blanca, Moby Dick. Toca, 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 los pasos constantes de las botas de vista resonaron en la enorme cubierta blanqueada por el sol. Pasó junto a sus compañeros de tripulación que limpiaban los tablones mientras sus risas y canciones marineras llenaban el aire, pero no les prestó atención. Sus pensamientos estaban a 1000 leguas de distancia, en el East Blue, consumidos por las palabras impresas en el periódico guardado de forma segura dentro de su abrigo. Como hombre que había dedicado su vida al arte de la espada, el artículo era un rompecabezas que estaba desesperado por resolver. Aceleró el paso. Su destino era el corazón del interior del barco, donde su capitán, su Pops, solía mantener conversaciones. Estaba a punto de entrar en la cabina principal cuando una tos baja y ronca proveniente del interior lo detuvo en seco. «Papá, ¿estás bien de salud?», se escuchó una voz preocupada, familiar para todos. Vista hizo una pausa y se giró hacia la fuente del sonido. Allí estaba sentado un hombre con un corte de pelo dorado en forma de piña y una expresión tranquila y cansada.
Era Marco el Fénix, comandante de la 1 División y segundo al mando de facto de la tripulación, con el rostro marcado por la preocupación habitual que siempre mostraba cuando la salud de su capitán estaba en peligro. Tos, tos, se escuchó de nuevo el sonido profundo y estridente, un sonido que provocó una punzada de ansiedad en todos los miembros de la tripulación que lo oyeron. La mirada de Vista se desvió hacia Marco. Allí, en un asiento enorme que parecía más bien un trono, estaba sentado un hombre construido como una montaña imponente, su cuerpo colosal llenaba casi todo el espacio. Llevaba una diadema negra y una chaqueta de capitán blanca, con el emblema de su tripulación blasonado orgullosamente en la espalda. Su largo y curvado bigote blanco, que semejaba una luna creciente, era el símbolo de poder más emblemático del mundo entero. Fue el gobernante del Nuevo Mundo, uno de los 4 emperadores. Barba Blanca Edward Neugate. Gurararara. Barba Blanca soltó una carcajada estruendosa, un sonido profundo y retumbante que pareció vibrar a través de la madera del barco. No te preocupes tanto, Marco, hijo mío. Soy Barba Blanca. Una pequeña enfermedad no me matará. Agarró una enorme calabaza de sake, tan grande como para ahogar a un hombre normal. Voy a emborracharme hasta volverme loco. Traedme más alcohol. Papá, realmente no deberías beber más, suplicó Marco, acercándose, con una expresión mezcla de exasperación y profunda preocupación. Las enfermeras dijeron que necesitas descansar. Marco, idiota. Barba Blanca sonrió, dejando al descubierto una hilera de dientes blancos y relucientes. El alcohol es la mejor medicina para un viejo pirata como yo. Con un movimiento audaz, inclinó la cabeza hacia atrás y bebió profundamente, mientras el licor se deslizaba por su garganta. Esto sí que es lo que hay. Su mirada entonces se desvió, y finalmente se posó en Vista, que lo esperaba. Vista, parece que tienes algo en mente. ¿Necesitas algo? Vista respiró profundamente, su propia expresión se complicó. Papá, quiero ir al paraíso. Después de escuchar la increíble noticia sobre Mike de parte de Ace, corrió directamente aquí. Como espadachín que se encontraba entre los mejores del mundo, estaba desesperado por ver con sus propios ojos al hombre que se había ganado tan impactantes elogios de Miauk. HMM. Barba Blanca levantó una ceja, con un destello de genuina sorpresa en sus ojos. ¿Paraíso? Hacía mucho tiempo que no mencionabas ese lugar, hijo mío. Sí, papá. Ace encontró información que necesito allí. Quiero comprobarlo. ¿Se trata de ese capitán del periódico? Intervino Marco, con una chispa de interés en sus ojos. ¿El que supuestamente usó un estilo de espada que ni siquiera Meowth pudo descifrar? Fue Marco quien primero trajo el periódico a Vista. Cuando vio el artículo por primera vez, su primer pensamiento fue que algún periodista sin escrúpulos había exagerado la historia para venderla. Una habilidad con la espada que pudiera dejar perplejo a Meowth sonaba como un cuento de hadas. Sin embargo, cuando leyó la descripción detallada y vio la fotografía de las consecuencias de un duelo, una extraña sensación de autenticidad se instaló en él. Le entregó el papel a Vista, sabiendo la pasión de su hermano por la espada. Efectivamente, Vista se había vuelto inquieto a medida que una curiosidad ardiente se encendía dentro de él. HMM. Un destello de intriga brilló en los ojos de Barba Blanca. Incluso Marco estaba interesado en esto. Dejó su bebida. El ambiente jovial de la sala cambió ligeramente. Extendió una mano del tamaño de una mesa pequeña. ¿Un periódico? Déjame verlo. Sin dudarlo, Vista sacó el periódico doblado de su abrigo y se lo entregó a Barba Blanca con ambas manos. Barba Blanca lo tomó, lo desdobló y sus ojos se fijaron en el texto. ¿Un capitán del cuartel general de la Marina? Leyó en voz alta, con un murmullo bajo. ¿Una habilidad con la espada que ni siquiera Meowth podría ver a través? Después de leer rápidamente el artículo, la luz en sus ojos se agudizó y el comportamiento casual del anciano fue reemplazado por la mirada fría y analítica de un emperador. Sus pupilas se contrajeron levemente al darse cuenta de la gravedad del asunto. Meowth, el mejor espadachín del mundo, cuya habilidad con la espada se considera inigualable, murmuró Barba Blanca con una mirada profunda. ¿Y realmente hay alguien cuyas técnicas no puede ver a través de? La noticia le causó una profunda impresión. Mientras sus hijos veían un misterio fascinante, Barba Blanca veía el movimiento de las placas tectónicas en el escenario mundial. Un espadachín, rió levemente, con un brillo frío en sus ojos. Un espadachín poderoso implica un físico imponente y dominio de las artes marciales. Y eso, hijos míos, implica dominio del Aki.
Para que su habilidad le gane el reconocimiento personal de Miauk, significa que, en el camino de la espada, ya ha alcanzado la cima absoluta. Su voz se cargó de pensamiento estratégico, una lección para los comandantes que ahora escuchaban atentamente. Si el gobierno mundial le otorga a un hombre así una poderosa logia o una fruta del diablo Zoan mítica, sin duda surgirá un nuevo candidato a almirante de sus filas. Un nuevo almirante es más que un simple guerrero. Es una fuerza de la naturaleza, capaz de inclinar la balanza del poder en el nuevo mundo. Por el bien de esta familia, debemos estar preparados para tales cambios. Perdido en sus pensamientos, miró a Vista. ¿Ha encontrado hace alguna información concreta sobre este hombre? Sí, papá, asintió Vista con firmeza, con la mirada llena de seguridad. Es el capitán Mike del cuartel general de la Marina, el nuevo ayudante del almirante Kizaru. Actualmente se encuentra en Paradise, en Grand Line, rumbo al reino de Arabasta. Mike. Barba Blanca murmuró el nombre. ¿El ayudante de Kizaru? Frunció el ceño y un brillo penetrante brilló en sus ojos al tomar una decisión. Se volvió hacia Vista. Su mirada exudaba un aire de dominio absoluto. Vista, ve a Arabasta. Contacta con este capitán. Evalúa su postura. Averigua qué clase de justicia sigue. Quiero saber si es un perro descerebrado de los dragones celestiales o algo más. Sí, papá. Vista asintió sin dudarlo, con un brillo decidido en los ojos. Sin embargo, las órdenes de Barba Blanca no habían terminado. Su mirada recorrió la habitación antes de posarse en un hombre con una expresión severa, dura como un diamante. Jozu, la voz de Barba Blanca se hizo aún más profunda. Vaya con Vista. Jozu, el comandante de la tercera división, apodado Diamante, levantó la vista de mientras pulía sus nudillos blindados. Él asintió una vez, su expresión tan tranquila y sólida como la piedra preciosa que encarnaba. Entendido, papá. Cuando Vista y Jozu partieron juntos, una nueva y poderosa pieza acababa de ser colocada en el gran tablero de ajedrez del mundo, su destino era el mismo que el de todas las demás. El reino desértico de Arabasta. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/movie translator comentario 2 comentario. Votar capítulo 58. Kuro, limpia esto. Están arruinando mi show. Arabasta. Raimbase, la ciudad de los sueños y sede de Baroque Works. Sir Crocodile se encontraba en lo alto de un mirador, mirando hacia la multitud en la plaza con un brillo frío y satisfecho en sus ojos. La sensación de control absoluto, de ver cómo sus intrincados planes se desarrollaban como un reloj, lo llenó de una emoción indescriptible. ¡Qué delicioso!, murmuró para sí mismo, mientras una sonrisa burlona tiraba de sus labios. Le encantaba esa sensación de reducir a todos, piratas, marines, incluso la realeza, a meros peones en su gran visión. Su mirada se desvió lentamente hacia el escuadrón de marines que acababa de entrar a la plaza. Inmediatamente reconoció a su líder, el infame cazador blanco de Leas Blue. ¿Capitán Smoker? Crocodile levantó una ceja, con los ojos llenos de desdén. Un pez grande en un estanque muy pequeño a sus ojos, Smoker no era más que un actor secundario. Sin embargo, el hombre que caminaba casualmente junto a Smoker despertó mucho más su interés. Era sorprendentemente guapo, alto y bien formado, pero su rostro transmitía un aire de indiferencia perezosa, como si hubiera nacido con una naturaleza pausada y despreocupada. Este tipo, los instintos de cocodrilo se despertaron. Debe ser el nuevo ayudante de Kizaru. El capitán Mike. Entonces, ¿eres tú quien viene a inspeccionar Arabasta? Los labios de Crocodile se curvaron en una fría sonrisa burlona, con los ojos brillando con una oscura diversión. ¿Sabes siquiera de quién es este territorio? Es mío. Los piratas que estaban causando un alboroto en la ciudad portuaria de Nanoana habían sido dejados entrar deliberadamente por él, un caos cuidadosamente orquestado para promover sus propios planes. Todo este espectáculo era un juego de ajedrez, y él era el maestro indiscutible. Recordó lo que le había dicho a Robin. Haz que Mike venga a verme personalmente. Parece que has venido específicamente a presentar tus respetos, pensó Crocodile, con su ego hinchándose. Nada mal. Tiene sentido común. ¿Sabes quién es el verdadero rey de Arabasta? Mientras no interfieras en mis planes, puedo prestarle un poco de cara al gobierno mundial. Con ese pensamiento, exhaló una profunda bocanada de humo y gritó, su voz resonando en toda la plaza. Mike. Smoker. Ustedes dos, nada mal. Al oír el fuerte y condescendiente llamado, Mike y Smoker instintivamente miraron hacia arriba. ¿Eh? ¿Yo? El rostro de Mike era una máscara de genuina confusión.
Se quedó mirando la figura que se alzaba en lo alto y su corazón dio un ligero vuelco. ¿No es ese el infame señor Zero, Cocodrilo? El viejo Kizaru mencionó que había hecho arreglos. Pero esto no parece una bienvenida de invitado de honor. Oye. La ira de Smoker estalló al instante. Cocodrilo, ¿qué es esa mirada? Rugió, dejando escapar su irascible temperamento. ¿Quién demonios te crees que eres? Solo eres un pirata autorizado por el gobierno. Justo a tiempo. Voy a probar mi fuerza contigo. Con un fuerte grito, Smoker lanzó un puñetazo. Un espeso humo blanco se arremolinaba alrededor de su puño y cargó directamente hacia Crocodile. HMPH. Crocodile observó cómo se acercaba el ataque, con los labios curvados en una sonrisa desdeñosa. Un capitán inútil, que se atreve a hacerse el duro delante de mí. Hoy te daré una lección sobre cómo se usa realmente una fruta tipología. Con un movimiento casual de su mano, desató una feroz tormenta de arena. Espada del desierto. Una hoja de arena endurecida salió disparada y se encontró de frente con el puño de humo blanco de Smoker. Las dos fuerzas chocaron en el aire y la onda expansiva provocó que toda la plaza temblara. En las afueras del campo de batalla, el comandante Ayes, el oficial del cuartel general, se volvió hacia Mike y le habló con tono vacilante. Capitán, Crocodile es uno de los 7 señores de la guerra. No sería una batalla a ciegas. No hay necesidad de preocuparse, comandante, respondió Kuro con calma antes de que Ayes pudiera terminar. Luego se giró, sacó un lujoso sillón de entre sus provisiones y lo colocó perfectamente detrás de Mike. Luego instaló una gran sombrilla para proteger a su capitán del sol del desierto. Kuro tiene razón, dijo Mike, encendiendo un cigarro mientras se reclinaba perezosamente en la silla. ¿Por qué crees que Smoker se atreve a ignorar tan descaradamente el protocolo militar y atacar a un señor de la guerra? Le dio a Kuro un pulgar hacia arriba por el excelente servicio. Porque Smoker es uno de los pocos amigos que tiene el almirante Aokiji. Es de los que son fríos por fuera, pero cálidos por dentro. Si Smoker se mete en serios problemas, Aokiji lo protegerá. La expresión de Mike se volvió indiferente mientras se acomodaba para observar el duelo. En cuanto a él, tenía aún menos de qué preocuparse. El viejo Kizaru todavía necesitaba su buen nombre para disfrutar de sus vacaciones en el East Blue. En ese momento, un clamor de los piratas cercanos interrumpió su visión. Oye. Cocodrilo está luchando contra los marines. ¿No se supone que debería estar trabajando con el gobierno? ¿Qué más da? Que se peleen entre ellos. Es nuestra oportunidad de causar más caos. Mike frunció el ceño y dio una profunda calada a su cigarro. Giró la cabeza lentamente, mirando a Kuro que estaba de pie rígidamente detrás de él, y habló en un tono tranquilo y sin prisas. Kuro, limpia esto. Hizo un gesto vago con su cigarro. Están arruinando mi espectáculo. Sí, señor, los ojos de Kuro se agudizaron instantáneamente y una sonrisa cruel y depredadora se curvó en la comisura de sus labios. Ninguno de estos piratas abandonaría Raimbase con vida hoy. Comentario 8. Votar capítulo 59. Capítulo 59. El compañero de entrenamiento por excelencia de los Shichibukai. Cocodrilo. Ah. Puaj. Ek. Uaa. Una serie de gritos resonaron en Raimbase Plaza, el aire estaba cargado de tensión y pánico, como si cada grito narrara dolor y terror. Maldita sea, ¿cómo y? El capitán pirata miró con horror a Kuro frente a él, sus labios temblaban ligeramente, su voz apenas audible, como si estuviera reprimida por algo. Su corazón latía con fuerza y la incredulidad se reflejaba en sus ojos. Este marine frente a él, delgado y con aspecto de nerd, había derrotado sin esfuerzo a todos y cada uno de sus compañeros de tripulación. Antes de que el capitán pirata pudiera recuperar la compostura, los gritos circundantes estallaron una vez más. Los piratas que intentaron atacar la invasión no tuvieron ninguna oportunidad contra Kuro. Cada ataque fue desviado sin esfuerzo y fueron aplastados como papel, todos ellos colapsando en la derrota. Maldita sea. Vete al diablo. El capitán pirata rechinó los dientes y sus ojos ardían de furia. Levantó su pesada espada y la lanzó hacia Kuro con todas sus fuerzas. HMPH. Una sonrisa fría apareció en los ojos de Kuro. Afeitado de sombras. En un instante, la figura de Kuro desapareció como un fantasma, dejando solo el sonido del aire desgarrado detrás. ¿Qué? Los ojos del capitán pirata se abrieron en estado de shock, pero ya era demasiado tarde para reaccionar. Ruido sordo, un impacto sordo resonó cuando el puño de Kuro se estrelló sin piedad contra el estómago del capitán pirata.
El golpe tuvo una fuerza abrumadora, como si pudiera aplastar sus órganos internos, doblándolo en agonía mientras tosía violentamente. Kuro agarró casualmente el collar del capitán pirata con una mano mientras ajustaba tranquilamente sus gafas con la otra. La luz del sol se filtraba a través de los huecos sobre la plaza, reflejándose en las lentes de Kuro con un brillo escalofriante. Esa luz era como una cuchilla afilada, fría y penetrante, que se clavó directamente en el corazón del capitán pirata, enviando un escalofrío involuntario por su columna mientras una ola de terror helado se extendía por su cuerpo. Una sonrisa de satisfacción se curvó en la comisura de los labios de Kuro. ¿Soy así como soy ahora?, pensó. En un tiempo, no había sido más que un pirata desconocido en estos mares, que confiaba en sus planes y su ingenio para forjarse una pequeña reputación en el East Blue. ¿Combatir? En aquel entonces no era muy hábil en eso. Pero ahora, de pie en Grand Line, enfrentándose a piratas que alguna vez habrían estado fuera de su alcance, no eran más que presas que podía masacrar a su antojo. Esto es crecimiento. Kuro cerró los ojos brevemente, recordando el tiempo que había pasado bajo el mando del capitán Mike, abrumado por la emoción. La mejora de su talento innato y de sus habilidades de combate fueron las razones de esta transformación. Y todo esto fue resultado de la orientación y el entrenamiento del capitán. Alabado sea el capitán. Miró al líder pirata, que estaba casi inconsciente por el terror, su voz era tan fría como el hielo. Despedida. Luego, con un movimiento rápido, su dedo trazó un arco ultra rápido a través del aire. Pistola pantera. Toda su fuerza se concentró en su dedo índice, la punta endurecida tenía una fuerza de penetración aterradora mientras se disparaba hacia adelante como una bala, atravesando directamente el cuerpo del capitán pirata. La gran fuerza del golpe hizo volar al pirata, su cuerpo describiendo un arco en el aire antes de estrellarse fuertemente contra el suelo con un ruido sordo. Recuerda esto en tu próxima vida. No perturbes la paz del capitán. Kuro se sacudió tranquilamente el polvo de la ropa, con movimientos elegantes y pausados. Caminó con paso firme detrás de Mike, erguido e inquebrantable, su presencia tan inamovible como una montaña. No muy lejos, el humo y la arena se entrelazaban en el aire, pintando una escena caótica pero impresionante. Aunque, con un fuerte impacto, la batalla finalmente se detuvo cuando Crocodile y Smoker se retiraron, poniendo distancia entre ellos. La fría mirada de Cocodrilo recorrió la escena, deteniéndose brevemente en el capitán pirata que había caído del cielo. La mitad del cuerpo del pirata quedó enterrado en la arena y su sangre se filtró en la tierra. Estaba claro que ya había partido hacia el infierno. Su mirada no se detuvo por mucho tiempo, recorriendo rápidamente toda la plaza. Todos los piratas que los rodeaban habían caído. Ni uno solo había escapado. Un destello de significado más profundo brilló en sus ojos antes de que su atención finalmente se fijara en Kuro, detrás de Mike. Este y todos los piratas fueron eliminados por ese soldado de la marina. Los ojos de Cocodrilo se entrecerraron instantáneamente y el frío en sus ojos se hizo más profundo. Aquel soldado de la marina, vestido con un uniforme y una gorra comunes, no parecía ser más que un soldado común y corriente. Aún así, había derrotado sin esfuerzo a esos piratas uno tras otro y sin despeinarse. Este nivel de fuerza era completamente inconsistente con el de un marine promedio. Como uno de los Shichibukai, estaba íntimamente familiarizado con la jerarquía de rango de la fuerza militar directa del gobierno mundial, los marines. Los marines con rango inferior al de suboficial debían vestir el uniforme estándar. Solo aquellos con rango de suboficial mayor o superior tenían el privilegio de elegir su vestimenta. Los oficiales con rango de capitán o superior podían envolverse en el abrigo de justicia, que simbolizaba su distinguido estatus. Para sembrar el miedo entre las masas, y manipular mejor el sentimiento público cuando hiciera su heroica entrada, había permitido deliberadamente que estos piratas fuertes se infiltraran en Arabasta, con la intención de montar un espectáculo impactante. ¿Y cuál es el resultado? Este soldado de la marina aparentemente modesto había desmantelado sin esfuerzo a esos piratas, arruinando su plan de entrada heroica cuidadosamente elaborado. Lo que le sorprendió aún más fue que Smoker no dependía únicamente de las habilidades de la fruta humo, como había entendido previamente. Su destreza física y sus habilidades de combate eran extraordinarias, superando claramente el nivel de la mayoría de los oficiales de la rama marina. Esto no estaba bien. Estaba mal 12 veces. Antes de que Crocodile pudiera reflexionar más sobre sus pensamientos, una voz burlona interrumpió su contemplación. «¡Hey!
Smoker estaba parado cerca, su mirada fría fija en Kuro mientras una sonrisa desafiante se dibujaba en sus labios. Mientras apretaba el puño, un humo blanco surgió de su palma y se extendió instantáneamente. Un brillo negro metálico brilló en sus nudillos. En su enfrentamiento anterior, como compañeros usuarios de la fruta del diablo tipología, ninguno había podido obtener una ventaja sobre el otro con sus habilidades. Esto había llevado a un peculiar estancamiento entre ellos. Pero precisamente por eso, su enfrentamiento se había convertido en una cruda competencia de fuerza física y fuerza bruta. A través de sus intercambios, Smoker ya había comenzado a comprender vagamente el umbral del haki de armamento. El fumador miró fijamente a Crocodile, como un viejo fumador empedernido que descubre un cigarro raro y de primera calidad. Este era un compañero de entrenamiento de nivel Shichibukai. Si pudiera comprender completamente el nivel más básico del haki de armamento aquí, Cocodrilo, estaría dispuesto a llamarte, el compañero de entrenamiento de clase dorada del grupo Shichibukai. Emocionante. Incapaz de reprimir su sonrisa, su espíritu de lucha se disparó. Vamos, Cocodrilo, sigamos adelante. Vamos, modera aún más mis límites. Vamos, sigamos peleando. Vamos, sigamos perfeccionando mi haki de armamento. ... Al observar el deseo de batalla y el desafío no disimulados de Smoker, Crocodile sintió que una furia indescriptible crecía en su interior. El plan original del plan de entrada heroica fue arruinado por ese soldado de la marina. Eso ya era bastante malo, pero siempre podía planear otro. Después de todo, era algo natural que los marines mataran piratas. Pero... ¿de verdad Smoker quería usarlo ahora como piedra de afilar? Insoportable. Imperdonable. Sus manos se crisparon levemente y al instante quedaron cubiertas por un brillo metálico de haki de armamento. Su enorme fuerza solidificó el aire circundante, como si una presión invisible pesara sobre todo. Fumador, ¿quién carajo te crees que eres? Comentario 2. Votar capítulo 60. Capítulo 60. El entrenador Mike está calentando. La arena amarilla se arremolinaba, cubriendo cada centímetro de la plaza central de Raimbase. El aire estaba cargado de tensión mientras la multitud se apiñaba en los rincones, murmurando con entusiasmo sobre la batalla que acababa de concluir y la que ahora se estaba gestando. Dios mío, cuando esos piratas feroces atacaron antes, pensé que estaba perdido. No se preocupen, señor Cocodrilo está aquí. Es el guardián de Arabasta. Dijo un hombre con los ojos llenos de confianza. Sí, pero, ¿por qué lucha contra un capitán de la marina? ¿No están del mismo bando? ¿Quién sabe? Pero el señor Cocodrilo ganará, ¿verdad? Es increíblemente fuerte. Están todos siendo demasiado optimistas, intervino un comerciante más sensato, mientras examinaba la escena. ¿Viste lo que les pasó a esos piratas? Su capitán fue abatido en segundos por ese otro marine, el de atrás. Todos aniquilados casi al instante. Mira, susurró otra persona, con la mirada fija en Mike, que estaba descansando perezosamente en una tumbona. El marine que los expulsó a todos está justo detrás de él. El tipo en la silla debe ser su superior, ¿verdad? Antes, oí a Crocodile llamar a los dos marines Mike y Smoker. El que está peleando ahora es Smoker, así que el que está en la silla debe ser Mike. Es tan joven y guapo para ser un oficial de tan alto rango. Suspiró una joven, provocando un coro de risas de sus amigos. Pero, alguien frunció el ceño, incapaz de ocultar una pizca de celos. ¿Cómo puede simplemente holgazanear de esa manera mientras su subordinado pelea? La voz de una niña intervino. No es pereza genial. Tienes toda la razón. Coincidieron sus amigos con los ojos brillantes. Mientras tanto, Mike, el tema de toda esa charla, observaba la batalla entre Smoker y Crocodile con una expresión grave y analítica. Smokey, después de todo ese entrenamiento en la nave, ya ha desarrollado la habilidad de usar el haki de armamento básico, pensó Mike. Pero entrenar con Kuro no es un combate real. Aún no ha atravesado esa última barrera invisible. Esta es la oportunidad perfecta. Sin embargo, Crocodile era un veterano del nuevo mundo, un maestro de su propio haki. En una confrontación puramente física donde sus habilidades de logia se anulaban entre sí, Smoker estaba en clara desventaja. Si sus reacciones no pueden seguir el ritmo, Mike frunció el ceño. Ser golpeado por un cocodrilo incluso una vez sería extremadamente doloroso. Como si fuera una señal, Crocodile de repente lanzó un puñetazo, un golpe rápido y brutal que atravesó el aire. Ruido sordo. El puño cayó pesadamente sobre el pecho de Smoker. El impacto sordo resonó con una intensidad aterradora.
El cuerpo de Smoker se sacudió violentamente, su rostro palideció instantáneamente mientras tosía, maldiciendo por dentro. ¡Zas! El sonido del aire al dividirse resonó nuevamente cuando el segundo puño de Crocodile golpeó como un rayo. Smoker reaccionó moviendo su cuerpo, pero aún así no logró esquivarlo por completo. El puñetazo le dio de lleno en el hombro, provocando un violento temblor por todo su cuerpo. Sin embargo, al observar desde lejos, los ojos de Mike se iluminaron. Está llegando. Su cuerpo predijo ese golpe por reflejo. Aunque no lo había evitado por completo, esa reacción marcó el despertar inicial de su haki de observación. Mike dio una calada lenta a su cigarro con un destello de anticipación en sus ojos. Podría darle un pequeño empujón. ¡Zas! Otro puño llegó silbando. Smokey, a tu izquierda. La voz de Mike era tranquila y mesurada, atravesando fácilmente los sonidos de la batalla. Al escuchar el llamado, Smoker reaccionó instantáneamente, su cuerpo se movió hacia la izquierda como por instinto, evadiendo con éxito el ataque de Crocodile. Esta vez su movimiento fue más suave, como si empezara a captar algún ritmo oculto. ¡Zas! El cocodrilo no se detuvo y blandió ferozmente su anzuelo dorado. ¡Arriba! Volvió a oírse la voz de Mike. Smoker se agachó con decisión, evitando limpiamente el anzuelo letal. Su reacción esta vez fue más rápida y ágil. ¡Abajo! Cuando sonó la voz de Mike, Smoker ya estaba en movimiento, ejecutando una rápida voltereta hacia atrás para esquivar con gracia un ataque de pierna con gran barrido y gran eficiencia. Soplo, Mike exhaló un anillo de humo lentamente, sus ojos brillaban de satisfacción. El haki de observación de Smokey ha despertado firmemente a partir de ahora. Solo necesita seguir perfeccionándolo, miró al furioso señor de la guerra. No está nada mal, Croco. Este combate merece 5 estrellas. Maldita sea. Crocodile miró fijamente a Smoker, con los ojos ardiendo de una rabia que parecía lista para devorarlo. Él no era un idiota. Podía ver que cada uno de sus ataques solo agudizaba los sentidos de Smoker, empujándolo al umbral de un nuevo poder. Lo estaban usando como muñeco de entrenamiento. Smoker esbozó lentamente una sonrisa y un destello de nueva confianza brilló en sus ojos. ¿Así que esto es aquí de observación?, murmuró. Nada mal, cocodrilo. Gracias por la lección. Cállate la boca. La expresión de Cocodrilo se ensombreció aún más. Él, uno de los estimados 7 señores de la guerra, siendo usado como compañero de entrenamiento por un par de capitanes de la marina advenedizos. Imperdonable. Y ese otro, Mike, estaba sentado allí, dando órdenes desde el margen. Espera, pensó Crocodile a toda velocidad. Smoker cargó primero. En cualquier escuadrón de marines, el oficial más fuerte toma la iniciativa. Eso significa que, el tipo en la silla es más débil que Smoker, es solo un holgazán con un haki de observación decente que obtuvo su rango a través de conexiones. La lógica defectuosa se solidificó en su mente y su furia encontró un nuevo objetivo. ¿Se atreve a usarme como muñeco de entrenamiento para su amigo? Le mostraré el precio de su arrogancia. Entrecerró los ojos y le gritó a Mike. Oye, mocoso en la silla. Sube aquí. ¿Eh? Mike se señaló a sí mismo, con expresión de desconcierto. Yo. Jaja, Smoker no pudo evitar reír, encendiendo un cigarro con suficiencia mientras salía silenciosamente del centro del campo de batalla, listo para ver cómo le pateaban el trasero a Crocodile. Sí, tú. Cocodrilo asintió con fiereza. Voy a recuperar mi orgullo. Está bien entonces, sonrió Mike débilmente, una sonrisa confiada tirando de sus labios mientras se levantaba lentamente y se estiraba tranquilamente. Se quitó la capa de justicia de la espalda y se la arrojó a Kuro. Señor Cocodrilo, el infame dios de la batalla 50-50. Lo suficientemente débil para perder ante un novato como Luffy, pero lo suficientemente fuerte para defenderse en la guerra de la cumbre, pensó Mike mientras una idea brillante y malvada florecía en su mente. Voy a necesitar reclutar al CP9 en el futuro. Y necesitarán un compañero de entrenamiento de referencia, alguien que pueda aplicar presión externa y obligarlos a seguir mejorando. Creo que eres perfecto para el trabajo, chico Croco. Si todo esto sale bien, reflexionó, será absolutamente hilarante. Solo pensarlo me emociona. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/movie translator comentario 6 comentario votar capítulo 61. Capítulo 61. Viejo Cocodrilo, ¿qué tal si primero me deseas un feliz año nuevo adelantado? En las lejanas costas de la isla Drum, una nueva historia estaba comenzando a desarrollarse.
Copos de nieve de color rosa, similares a flores de cerezo, un milagro de la ciencia y el último deseo de un médico, flotaban suavemente en el cielo mientras el Going Merry se alejaba. Tony Chopper, el nuevo médico de la tripulación, se había unido oficialmente a los sombrero de paja. Bañados por la tenue luz del amanecer, navegaron rápidamente hacia su próximo destino, el reino desértico de Arabasta. De regreso en Raimbase, la atención de la multitud se centró en Mike cuando finalmente se levantó de su sillón y caminó hacia Crocodile. Mira, el apuesto marine finalmente está haciendo su movimiento, se escuchó un murmullo apagado en la plaza. El capitán Smoker recibió varios golpes de Sir Crocodile. Probablemente ya no pueda luchar. ¿Entonces están cambiando de luchadores? No importa a quién envíen. Sir Crocodile es un Shichibukai. Su fuerza supera con creces a la de estos marines. No necesitamos a estos marines. Nuestro guardián, Sir Cocodrilo, es más que suficiente. Sin embargo, en medio del coro de apoyo al señor de la guerra, una chica de aspecto dulce y bronceada por el sol sacudió la cabeza con un brillo travieso en sus ojos. No lo creo. Declaró, señalando la figura de Mike que se acercaba, con su admiración prácticamente desbordante. Ese oficial de la marina tiene un aura extraordinaria. Parece muy fuerte. Tú. ¿Cómo puedes no apoyar a Sir Cocodrilo? Balbuceó un hombre a su lado. Pero los marines también defienden la justicia. Replicó. ¿Has olvidado que fue su hombre quien derribó a todos esos piratas en un instante? Pero ni siquiera conoces a ese oficial. Claro que sí. Se llama Mike. Ni siquiera sabe tu nombre. No lo necesita, dijo con un suspiro soñador. Tú eres una chica loca y enamorada. Claro que sí. ¿Y qué? Tan pronto como terminó de hablar, el autoformado Mike Cheer Squad de chicas a su alrededor estalló en un entusiasta acuerdo, sus risas y vítores llenaron el aire. En el centro del campo de batalla, Mike se detuvo frente a Crocodile mientras una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Había escuchado cada palabra de la multitud. Las chicas de Arabasta son realmente fogosas, pensó divertido. Observó al señor de la guerra que tenía delante. Sin duda, Crocodile era un hombre talentoso. Estratégico, con visión para los negocios y un maestro en la manipulación de la opinión pública. En un mar donde la fuerza bruta era la norma, esto lo hizo destacar. Si estuviera intentando construir mi propio imperio, reclutarlo sería una decisión brillante, reflexionó Mike. Pero no busco ni fama ni fortuna, lo único que quiero es una vida tranquila. Lo que significa que, Crocodile, como el actual guardián de facto de Arabasta, necesita entender quién está a cargo de esta gira de inspección. Si logro vencerlo ahora, significará un mejor servicio, acceso a los mejores lugares turísticos y unas vacaciones mucho más relajantes para mí. También consideró el atributo 50-50 de Crocodile. Su tendencia a ser tan fuerte o tan débil como lo requiriera la trama. Es el muñeco de entrenamiento perfecto, se dio cuenta Mike. Los actuales miembros del CP9 que planeo reclutar son demasiado débiles. Necesitan un oponente de alto nivel que los impulse. Alguien con una frutalogía que domine el haki de armamento, Cocodrilo, eres perfecto para el puesto. Mike desenvainó lentamente a Kusanagi, la espada brillando fríamente bajo la luz del sol. Primero lo voy a golpear. Entonces, buscaré un lugar tranquilo para compartir un puro con él y le haré una oferta irresistible. La zanahoria y el palo. Perfecto. ¿Espadas? Crocodile curvó los labios en una fría sonrisa. Las espadas son inútiles contra mí, muchacho. Es cierto, dijo Mike con un brillo juguetón en los ojos. Pero ¿y si es un corte con agua? Exhaló lentamente y, de repente, blandió su espada. Respiración acuática, octava forma. Cuenca de la cascada. Un poderoso corte descendió desde arriba como una cascada estrepitosa, partiendo el aire seco del desierto. Una violenta columna de agua pura y brillante seguía su paso, un espejismo imposible en medio del desierto. Schlick. El filo de Kusanagi cortó el aire como un rayo, clavándose profundamente en el pecho de Crocodile. La espada hizo volar gotas de agua y al instante apareció un corte profundo en el torso del señor de la guerra. Nani. Los ojos de Cocodrilo se abrieron de par en par al ver la sangre roja brillante que se mezclaba con la humedad de su camisa. Su sorpresa fue indescriptible. Tiene agua en la espada. Antes de que pudiera reaccionar del todo, la enorme columna de agua se estrelló contra él, calándolo hasta los huesos. Sus habilidades de arena fueron neutralizadas instantáneamente. Maldito seas.
Empapado y furioso, Cocodrilo apretó los dientes y rugió. Aprovechando mi debilidad. ¿Qué clase de truco barato es ese? Lucha conmigo de forma justa. HMM. Mike levantó una ceja, genuinamente confundido. Ya te estoy siendo indulgente. ¿Qué más quieres? Sin embargo, entonces vio a su equipo de animadoras, que ahora levantaban las manos y bailaban de alegría. Ah, no puedo decepcionar a mi equipo de apoyo, ¿verdad? Pensó con un suspiro feliz e impotente. En ese caso, hagámoslo aún más genial, Cocodrilo. El tono de Mike se volvió frío al instante, su mirada se agudizó mientras una abrumadora oleada de energía brotaba de su interior. El aire parecía temblar y toda la plaza se llenó de una tensión opresiva. Un destello frío brilló en los ojos de Mike mientras desataba una ola masiva e invisible de pura fuerza de voluntad. La energía carmesí surgió como un trueno y barrió toda la plaza en un instante. HMPH. Con una ligera burla de Mike, el Haki escarlata del conquistador pareció obedecer su orden, cayendo instantáneamente sobre Crocodile. El señor de la guerra sintió inmediatamente una fuerza imparable y aplastante que se cernía sobre él. ¿Qué? Esto es. Sus pupilas se contrajeron violentamente. ¿No es esto algo que solo poseen los monstruos del Nuevo Mundo? ¿Cómo puede un simple capitán tener esto? Este es el Haki del conquistador. Crocodile apretó los dientes, con la voz temblorosa mientras la invisible ola de presión lo golpeaba, dificultándole la respiración y el pensamiento. Ruido sordo, el equilibrio del cocodrilo flaqueó. Sus piernas se doblaron y su cuerpo se desplomó hacia adelante como una estatua sin soporte. Sus rodillas golpearon el suelo arenoso con un ruido sordo. Intentó levantarse, pero el peso de la voluntad de un rey lo oprimía, dejándolo incapaz siquiera de mantenerse en pie. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon.com/Movie Translator Comentario 3 Comentario Votar capítulo 62. Capítulo 62. Convirtiéndote en el verdadero guardián de Arabasta. Raimbase Plaza se quedó en silencio por un momento mientras la tensión era densa y la sensación era opresiva. Entonces, el silencio se hizo ánicos. Dios mío. Señor Cocodrilo, ha sido derrotado. Exclamó una voz. ¿Cómo es esto posible? Ya os lo dije todo. Una voz emocionada cortó de repente el pánico. Te dije que el capitán Mike era fuerte. Una ola de vítores estalló desde un rincón de la plaza. ¡Guau, qué genial! ¿Viste esa mirada en sus ojos? ¡Qué dominante! Estoy enamorado. Esa mirada dominante, con solo una mirada me flaquearon las piernas. Necesito que alguien me sostenga. PFFT, pequeña descarada. Te sostendré. Puaj, lárgate. Quiero que Mike-sama me sujete. Dejen de actuar, hermanas, vamos a bailar. En medio de las risas, los cánticos del recién formado escuadrón de apoyo de Mike Arabasta resonaron por toda la plaza, una extraña banda sonora para la escena de un señor de la guerra caído. En el centro del campo de batalla, Crocodile apretó la mandíbula, su corazón se llenó de rabia y frustración. Luchó incluso para levantar la cabeza, luchando por mantenerse consciente bajo la aplastante presión del Haki del conquistador de Mike. Esta presencia, lo sabía demasiado bien. Esta era la marca de un rey. Lo había sentido una vez antes, cuando desafió tontamente a Barba Blanca. El Haki del conquistador desatado por el viejo emperador había sido como un desastre natural, imposible de resistir para él. Y ahora, el poder que irradiaba el capitán de marina frente a él no era menos formidable. Además, la mente de Crocodile se tambaleaba en confusión. Este es el Haki del conquistador avanzado. La presión abrumadora se había centrado enteramente sobre él. Los marines circundantes, la gente de Arabasta, incluso el polvo en el aire, permanecieron completamente intactos. Este era el sello distintivo de un verdadero conquistador, alguien que había dominado su voluntad a un grado extraordinario. Un capitán de la marina, ascendido de una rama de East Blue, ¿cómo podría poseer el Haki del conquistador? El arrepentimiento y la frustración llenaron el corazón de Crocodile. Había calculado mal. No se trataba de un advenedizo afortunado. Se trataba de una potencia monstruosa que había estado latente en el mar más débil y ahora, finalmente, había emergido al escenario mundial. Toca, los pasos de Mike se acercaban, cada uno como un martillo golpeando el corazón de Crocodile. Luchó por mantenerse en pie, pero su cuerpo se sentía como si estuviera agobiado por 1000 rocas. Finalmente, se desplomó desde su posición de rodillas, quedando tendido en el suelo, con su respiración pesada resonando en el aire repentinamente silencioso.
Mike, Cocodrilo apretó los dientes y murmuró en voz baja. Eres aterrador, ¿desde cuando los marines tienen un monstruo como tú? Mike se inclinó ligeramente y sostuvo su mirada. Tranquilo, chico Croco. No planeo matarte. Si mueres, pensó, ¿quién me va a hacer pasar un buen rato a mí, el invitado de honor del cuartel general? Una ola de alivio invadió a Crocodile. Bien. Si no planean matarme, entonces todo está bien. Una vez que estos marines se fueron, pudo continuar con sus planes para Arabasta. Una vez que obtuviera el arma antigua, Plutón, todo comenzaría de nuevo. Mike miró brevemente hacia las jóvenes de su equipo de animadoras. Aunque sus ropas estaban hechas jirones, nada podía ocultar sus rostros juveniles y cautivadores. Bajo el gobierno de Cocodrilo, estas pobres damas deben haber muerto de hambre, pensó frunciendo el ceño. Ya ni siquiera están regordetes. Necesitan una alimentación adecuada. Y nuevos trajes exquisitos. Esto no tiene nada que ver con mis deseos personales, claro. Simplemente creo que merecen una vida mejor. Volvió su mirada hacia Crocodile, notando la expresión de alivio en su rostro. ¿Seguimos pensando en continuar con tu plan de robarte el país? Eso no funcionará. Señor Cocodrilo, la voz baja de Mike escapó lentamente de sus labios, cada palabra un golpe de martillo. Líder de la organización criminal Baroque Works. Nombre en clave. Señor. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El rostro de Cocodrilo palideció instantáneamente y su corazón se detuvo por un instante. Se quedó mirando a Mike en completo shock mientras el capitán revelaba sus secretos mejor guardados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo iba a saberlo? En la superficie, tu objetivo es robar el reino de Arabasta, continuó Mike lentamente, con voz tranquila y uniforme. Pero en verdad, tu verdadero objetivo es obtener información sobre el arma antigua, Plutón. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El corazón del cocodrilo dio un vuelco violento. Su mente se quedó en blanco. La figura de Mike frente a él parecía una pesadilla ineludible, que lo iba arrinconando poco a poco en un rincón del que no había escapatoria. Esto no puede ser, un terror frío y absoluto lo invadió como un maremoto. Mike incluso sabía cuál era su objetivo final. ¿Qué diablos está pasando? Se acabó, murmuró Cocodrilo, mientras un profundo terror se reflejaba en sus ojos. Toda su meticulosa planificación, cada movimiento delicado, todo se había derrumbado ante él como un castillo de arena. Si el gobierno mundial y los marines descubren toda la verdad, estoy acabado, lo despojarían de su título, le restablecerían su recompensa y lo perseguirían monstruos como el hombre que estaba frente a él. Me arrojarán al infierno infinito de Impel Down, se lamentó por dentro. Un abismo sin fondo donde la luz nunca más llegará. Tenía que aprovechar esta última oportunidad, luchar por un rayo de esperanza, incluso si eso significaba someterse por completo. Capitán, ¿cómo sabe todo esto? La voz de Cocodrilo era baja, con un temblor apenas perceptible. Mike encendió un cigarro tranquilamente. Cocodrilo, aunque te deje a tu suerte, fracasarás. Exhaló una lenta bocanada de humo. Pero ahora mismo, puedo señalarte el camino hacia la gloria. Se inclinó y su voz era un susurro conspirativo. Una forma de convertirse en la verdadera deidad guardiana de Arabasta, no solo en un falso héroe escondido en las sombras. Lee los 40 capítulos siguientes y apóyame en Patreon. Patreon. com/Neuvi Translator Comentario 7 Comentario Votar capítulo 63. ¿Usar el Aki de observación para percibir cosas? ¿Acaso yo, el dios del juego, no tengo vergüenza? Cerca de las aguas de Arabasta, una bicicleta solitaria se movía lentamente por la superficie del mar, formando a su paso un delgado sendero de hielo. El almirante Kusan, también conocido como Aokiji, descansaba perezosamente en el asiento de la bicicleta, con movimientos pausados mientras la sombra de la tierra emergía gradualmente en el horizonte. No estamos lejos de Arabasta ahora, murmuró. En ese mismo momento, una presión inexplicable y aplastante llenó de repente el aire. Kuzan frunció el ceño cuando un destello de vigilancia brilló en sus ojos. Auge. Una vibración baja y retumbante resonó en el mar, como si el mundo mismo estuviera siendo destrozado. Una onda expansiva carmesí surgió de la isla, una ola de pura fuerza de voluntad tan intensa que el océano se agitó en respuesta. Luego, de manera igualmente abrupta, la onda expansiva se detuvo y convergió en un único punto en el reino del desierto. Kuzan lentamente abandonó su actitud perezosa y frunció el ceño. Eso fue, Aki del Conquistador. No el ataque descontrolado de un novato, sino el más concentrado y avanzado.
Murmuró en voz baja para sí mismo, con una nueva cautela en la mirada. ¿Quién en el mundo está en el paraíso que puede hacer eso? Su mente corría. ¿Podría ser ese tal Mike que mencionó Smoker? No, solo habló de su habilidad con la espada. Espera un minuto. Smoker. El corazón de Kuzan dio un vuelco. Esto es terrible. Smoker está en Arabasta. Agarrando firmemente el manillar, arrancó y su bicicleta salió disparada hacia adelante por el camino de hielo. Un rugido bajo se emitía desde sus ruedas giratorias mientras corría hacia la fuente de la perturbación. Capitán Mike, ¿el camino a la gloria? Repitió Cocodrilo con voz confusa. ¿El verdadero guardián de Arabasta? Sí, el camino a la gloria. Los labios de Mike se curvaron en una sonrisa significativa. No hay camino más correcto que este. Extendió la mano y ayudó con suavidad al desconcertado señor de la guerra a ponerse de pie. Ven, hablemos allí. Mientras Mike guiaba a Crocodile hacia las sillas del salón que Kuro había instalado, el equipo de animadoras de Mike de Arabasta estalló en otra ola de vítores, para gran desconcierto de Crocodile. El fumador, viendo que estaba a punto de desarrollarse una conversación importante, encendió un nuevo cigarro y caminó tras ellos. Todavía no lo entiendo, dijo finalmente Crocodile, con la voz cargada de impaciencia. Mike se relajó en su silla, su mirada profunda. Siéntate, dijo señalando la silla frente a él. Después de una breve vacilación, Crocodile tomó asiento obedientemente. Cocodrilo, un destello juguetón brilló en los ojos de Mike. De hecho, cuando me conozcas mejor, te darás cuenta de que soy bastante amable. Sacó de su abrigo un cigarro especialmente encargado, de calidad de almirante, y se lo ofreció al señor de la guerra. El cocodrilo quedó aturdido por un momento. ¿Amable? Casi me matas. Aún así, aceptó el cigarro a regañadientes. En el momento en que lo olió levemente, sus ojos se abrieron de par en par. Mierda. Esto es de primera. Este tipo es bastante generoso, pensó mientras su enojo se suavizaba ligeramente. Gracias, capitán, dijo Crocodile, con un dejo de genuino deleite en su voz mientras encendía el cigarro premium. Dio una calada profunda, saboreando el aroma único y rico. Los tres, un capitán holgazán, un capitán impulsivo y un señor de la guerra derrotado, estaban sentados allí fumando mientras la atmósfera poco a poco se volvía más tranquila y relajante. En el fondo, Kuro dirigía a un equipo de marines, arrojando sin contemplaciones a los piratas restantes al mar para ser recogidos más tarde por un barco de transporte. Eran una monstruosidad y el capitán necesitaba una vista clara. Cocodrilo exhaló Mike un anillo de humo y su mirada se volvió perezosa. Lo primero es lo primero. Estamos aquí de vacaciones. El fumador casi se atraganta con el humo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿vacaciones? Cocodrilo parpadeó, con un destello de pura confusión en sus ojos. Primero me golpeaste hasta el suelo, revelaste todos mis secretos, y ahora me dices que estás aquí solo de vacaciones. ¿Por qué no lo dijiste antes? Te habría organizado el viaje más lujoso, solo para sacarte de mi país. Sí, se rió Mike. Hospitalidad local, si me entiendes. No hay problema. Cocodrilo se animó de inmediato, sus ojos brillaban con la confianza de un anfitrión experto. Organizaré para usted el mejor servicio, garantizado para su satisfacción. Mientras no me envíe a Impel Down, esto es un asunto trivial. Comenzó a promocionar sus servicios premium con el orgullo de un hombre de negocios experimentado. Contamos con una tortuga de transporte acuático exclusiva. Pinchy. Y la organización líder de Arabasta, Baroque Works, puede brindarle un servicio de acompañamiento de la más alta calidad durante todo el viaje. En cuanto a la hospitalidad, tenga la seguridad de que las chicas de Arabasta son insuperables. Asintió Mike con un brillo de satisfacción en sus ojos. Además, añadió, planeamos asistir a cenas de lluvia. Organiza eso también. ¿Cenas de lluvia? Los ojos de Cocodrilo se iluminaron. No hay problema, pero, hizo una pausa, con una mirada oscura en sus ojos. Capitán, con sus habilidades, si usara su haki de observación mientras juega, una leve sonrisa se curvó en los labios de Mike. Cocodrilo, ¿a quién demonios crees que menosprecias? Se echó hacia atrás, exhalando un círculo de humo con aire de suficiencia, con la voz llena de una confianza absoluta e inquebrantable. ¿Necesito siquiera el haki de observación para mis habilidades de juego? Tengo el récord de una racha de 1000 victorias en póker y una racha de 100 victorias en Mahjong en mi barco de guerra. ¿Usar el haki de observación para algo tan simple como apostar? ¿Acaso yo, el dios de los jugadores, no tengo vergüenza?
con una voz llena de bravuconería moralista, declaró. Te llevaré a la ruina en 3 horas. Kuro, que acababa de terminar su tarea de limpieza y regresó a pararse rígidamente detrás de Mike, sintió una gota de sudor frío correr por su frente. Él había estado presente en esos juegos de cartas. Las habilidades con las cartas del capitán, pensó con expresión inexpresiva. Son, de hecho, absolutamente terribles. Comentario 7. Votar capítulo 64. Capítulo 64. Aunque el mundo entero esté en tu contra, yo te respaldaré. Cocodrilo, ya que hemos resuelto los asuntos triviales, comenzó Mike, su tono se oscureció ligeramente mientras un brillo agudo y serio brilló en sus ojos. Hablemos de lo que realmente te importa. Había asegurado sus vacaciones. Ahora, le ofrecería al señor de la guerra caído un camino hacia algo más. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su comportamiento perezoso desapareció, reemplazado por la concentración de un estratega maestro a punto de hacer un movimiento crítico. Cocodrilo, que acababa de sentir una ola de alivio, sintió que su cuerpo se tensaba instantáneamente. Él sabía que esto era todo. La verdadera negociación estaba a punto de comenzar. ¿Cómo podría escapar ileso de este desastre, de este desenlace total de la obra de su vida? La mirada de Mike pareció atravesarlo. Cocodrilo, en estos mares ahora mismo, comenzó, con voz baja y convincente, los marines, los 4 emperadores y los 7 señores de la guerra del mar forman un delicado equilibrio de poder. Pero dime, ¿quién crees que es el verdadero gobernante? La atmósfera en la plaza se volvió pesada al instante. Cocodrilo hizo una pausa, su mente acelerada. Pensó en el nuevo mundo, en el poder aterrador y trascendental de hombres como Barba Blanca. Después de un momento de contemplación, respondió con su voz un gruñido bajo. Los 4 emperadores. Mike simplemente sacudió la cabeza, con una leve y enigmática sonrisa dibujándose en sus labios. Equivocado. ¿Será el futuro rey pirata o los 4 emperadores? O quizás sean ustedes, los señores de la guerra, maniobrando con tanta habilidad entre las grandes potencias. Preguntó Mike, negando de nuevo con la cabeza, con una voz firme y una convicción inquebrantable. No. Ninguno de ellos. Se reclinó y dio una lenta calada a su cigarro. Los marines, el ejército de la justicia, son los verdaderos gobernantes de estos mares. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Una onda expansiva recorrió la mente de Crocodile, como si una bomba de tiempo acabara de detonar dentro de su cráneo. La pura arrogancia, la absoluta seguridad en la voz de Mike, era asombrosa. A lo lejos, en el mar, un hombre que había estado pedaleando su bicicleta con una creciente sensación de preocupación por su amigo, de repente se detuvo, con su haki de observación completamente extendido. El almirante Kuzan levantó la cabeza, una luz profunda parpadeó en sus ojos mientras escuchaba la conversación que tenía lugar en Raimbase. Sintió a Smoker, el joven y apuesto capitán de marina, y al señor de la guerra Crocodile. La infantería de marina es la verdadera gobernante de estos mares. La voz de Mike resonó en la percepción de Kuzan. Sus ojos se entrecerraron y un suspiro silencioso y cansado escapó de sus pensamientos. Un aura helada estalló a su alrededor, y una pared de hielo transparente se elevó repentinamente de la superficie del mar, separándolo del mundo exterior. Se apoyó en él en silencio, con los ojos ligeramente cerrados y la mente concentrada. Bien dicho, chico, pensó con un sabor amargo en la boca. Pero la justicia en la armada de hoy, ya no es tan pura. Aunque la influencia de la marina es enorme, continuó Mike, reclinándose perezosamente en su silla, completamente inconsciente de que el almirante escuchaba a escondidas su discurso. ¿Quién puede ver realmente a través de su intrincada red de relaciones? La presión desde arriba, de nuestros supuestos líderes, se cierne constantemente sobre toda la organización. Señaló con el pulgar hacia el cielo mientras un brillo complejo se formaba en sus ojos. Como alguien que había crecido bajo una bandera muy diferente en su vida pasada, tenía mucho que decir sobre el sistema podrido y obsoleto del gobierno mundial. Este mundo tenía un tumor canceroso masivo y un sinnúmero de virus esparcidos por todas partes. La financiación militar es la mayor influencia que tiene el gobierno mundial sobre nosotros, explicó. ¿Pero esa financiación proviene de los dragones celestiales? No. Proviene del tributo celestial pagado por las naciones miembro, de la sangre, el sudor y las lágrimas de innumerables personas comunes. Mientras hablaba, el tono de Mike se volvió más frío. Pero este mundo está enfermo. Impide que la justicia que debería existir se haga realidad.
Todos, desde el marinero de menor rango hasta el mismísimo almirante de flota, estamos atados a estos sistemas hipócritas. Somos solo peones, atrapados en las grietas de un sistema corrupto. Mike, tú, Smoker estaba atónito, un destello de sorpresa cruzó sus ojos. Nunca esperó que el habitualmente apático Mike expresara opiniones tan subversivas y peligrosas. Mike hizo un gesto con la mano en señal de desdén, como diciendo: no te lo tomes tan en serio. Al fin y al cabo, solo estaba diciendo tonterías. Salvar el mundo fue demasiado agotador. Pero una pequeña y peligrosa parte de él decía cada palabra en serio. Si esos 5 ancianos y su rey oculto alguna vez me presionan demasiado, pensó con un destello de la ideología de su vida pasada. Yo mismo iniciaré una revolución. Que experimenten el poder de una verdadera marea popular. Esto, Cocodrilo escuchó, interiormente conmocionado, con la mirada incierta. Empezó a comprender vagamente el significado de las palabras de Mike, pero el camino a seguir seguía sin estar claro. ¿Qué tengo que hacer? Mike rió levemente. Cocodrilo, tu estrategia de ganarte el corazón del pueblo con acciones heroicas es correcta. El pueblo es la clave de todo. Pero no son tontos. Con el tiempo, tus métodos se descubrirán y tu hipocresía quedará al descubierto. Se inclinó hacia adelante y su voz se redujo a un susurro conspirativo. Así que, el mejor enfoque es convertir la actuación en realidad. Usen su sabiduría y estrategia para convertir a Arabasta en una nación próspera. Pongan todo su corazón. Solo así podrán ganarse el apoyo del pueblo y apoderarse por completo de esta tierra. Mike se enderezó y su mirada se profundizó. Si realmente puedes lograr esto, si puedes construir una nación donde las calles se llenen de risas y los mercados estén llenos de vida, un lugar que me recuerde aunque sea un poco la prosperidad de mi patria, miró a los ojos al aturdido señor de la guerra y le hizo una promesa imposible. Entonces, incluso si el mundo entero se vuelve contra ti, yo, Mike, te protegeré.